por hablar, podértelo, Señor, agradecer todo, arrepentirnos siempre de nuestros pecados. Amén. Ahora sí, hemos vuelto, hemos borrado todo lo anterior, empezamos de nuevo, estamos en vivo por gracia del Señor, damos la bienvenida de nuevo, Sofía, seguramente María Ángeles, Génesis, bienvenidos, estamos en Bülach, hacemos todo el discurso. Cantón de Zurich. No, Cantón de Zurich. A muy poco de Alemania. Cerca de Alemania, cerca del Son las aeropuerto. 8:28. Amén, estamos recuperando el tiempo Él se perdido. llama Esteban, yo me llamo Mirko. Mirko, muy bien. Y yo me llamo Bolinches o Chinches y él Chiesas. Chiesas, muy bien. Está, hemos vuelto. Bienvenidos a todos. Todo lo que dijimos antes se borró. Gloria a Dios. Era una práctica. Y ahora Creemos entonces, en que Dios es soberano. Dios es soberano. Ahora se va a conectar más gente. Gloria a Dios. Un saludo a Damián Ezequiel Jofre, Bienvenidos a todos. natural hermanos y de la hermanas. Argentina, pero por mucho tiempo morador de la Cataluña, España. ¿De qué vamos a hablar hoy, amado? Hoy hablaremos de aquello que es tan comparado al agua como para el pez, la zanahoria para el conejo o la tierra, el pelo para la cabeza o las ruedas para el coche y el aire para los pulmones. Es decir, La el oración cristiano para el es- cristiano para la oración. Algo Amén. esencial, algo que muchas veces queremos forzar, pero no hemos entendido que forma parte de lo natural. Amén. Ya recuperamos todo. Ahora puedes volver a hablar normalmente. Vale. Muy bien. Es un gozo, un placer. Queremos poder transmitir a otros las cosas que el Señor ha hecho en nosotros. Y hoy hablaremos de la oración y queremos orar. Por favor, queremos orar juntos con ustedes, donde estén, en su pieza, en su hogar, en Argentina, en Canadá, en Italia, en España, en Estados Unidos. Bienvenidos a todos, hermanos y hermanas. Es un hermoso día para poder orar. Esta mañana aquí en Bülach hacía -4 grados bajo cero, pero un frío que no se siente tanto. Es un frío que no se siente. Es muy fresco, ¿no? En mi Seco, pueblo también. Seco. Era como fresco, podía respirar, ir andando y se sentía Muy, muy hermoso. tipo nevera, ¿o Muy no? hermoso, sí. Tipo estar adentro de una heladera caminando. No queremos que eso sea así en nuestra alma. Y un Amén. cristiano que no ora experimenta ese frío espiritual. Un cristiano que no ora. Es como meterle un tapón en el tubo de la ballena, ¿no? Exacto. O sea, se acabó. Implosionar. Se acabó la impulsión espiritual. Así es. Estamos muy filosóficos hoy. ¿Sí? Gloria al Señor. Bueno, vamos a dedicarnos a lo que queremos hacer aquí. Por favor, si tienen pedidos de oración, pueden escribirlo abajo. Saben que todas las semanas oramos por la gente de nuestra iglesia y por los hermanos y hermanas que nos siguen desde todo lado. Vemos ahí a Damián, a Sofía, A Génesis, un Danisa, saludo. María Ángeles. Bueno, le damos a Viviana y Alberto, mis padres. Un y saludo, otras mis personas. amados. En 2 días van a estar aquí. El viernes están llegando, si Dios quiere. Ah, mira. Ah, pues nos veremos cuando yo vuelva de Si Dios lo permite. Inglaterra. Vamos a comenzar a orar. Y si tienen pedidos pueden ir escribiéndolos. Nuestra hermana Génesis lo va a estar pasando a nosotros para que oremos juntos, por favor. Tómense su tiempo ahí, en su lugar donde estén, para hacer sus oraciones también personales. Podamos hacerla en conjunto. Y después vamos a estar hablando de el cristiano y la oración. La oración y el cristiano. ¿Cuál era el versículo que tú habías comenzado a leer antes y borramos todo? Sí, era en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 17. 3 palabras en las que vamos a desarrollar el estudio, este estudio que vamos a intentar que sea súper práctico, ya que orar es algo muy práctico, es algo constante, es algo que es proyectado siempre por la fe, ese don que nos ha sido dado por la gracia de Dios, ¿no? 1 Tesalonicenses 5, 17. Vemos 3 palabras, y dice, orad sin cesar. Y vemos que orar es algo diferente a lo que es rezar. Orar es hablar. Orar viene de oral, viene de oración. Y vemos que este orar, este hablar, este de hacer oraciones,
de hacerlo oralmente, también puede ser mentalmente, claro, desde el alma, es sin cesar, no sin César. Hay muchos quieren de graciosos, ¿no? Excluyendo a César, no porque también se pedía que oraran por César, sino sin cesar es sin parar, que sea constante. Como hablábamos, que sea sin tapar ese tubo de la ballena para que ella siga respirando. Estamos en un mar de aflicciones, estamos en un mar de pruebas y cada 2 por 3 tenemos que salir y respirar y volvernos a sumergir en el mundo laboral, en el mundo de la familia, en el mundo de la iglesia, en la vida diaria y constante, y vemos que tenemos que volver a refrescar nuestras almas, a hablar, y esto tenemos que hacerlo sin parar, sin tregua, porque la guerra es constante, ¿no? Y es hermoso, esta exhortación la encontramos en un listado de mandatos que el Señor da por medio del apóstol Pablo, y el primero es, bueno, hay varios, pero como empieza el 16 dice, regocijaos siempre, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Jesús el Mesías. No apaguéis el espíritu. Y vemos que orar sin cesar está entre medio de el gozo, de la gratitud y de no apagar el Espíritu Santo. Qué hermoso, ¿no? Ver la oración como la conexión del gozo, la conexión de la gratitud, ya que esta es la voluntad de Dios para con vosotros. Digamos que la gratitud también lo podemos meter en la oración, podemos meterla dentro de lo que es orar sin cesar, y apagar el espíritu también lo podemos meter sin orar, sin cesar. Ya que si la ballena no sale al oxígeno y coge aire, no puede volverse a sumergir o moriría. Así también nosotros, si no tenemos conexión con el Señor, si no hablamos, no le llevamos esas cargas que Él ya sabe, pero Él nos lo manda, que oremos sin cesar, que lleguemos nuestras cargas a Él. Y no hay otra forma de llevar las cargas a Dios, sino orándole a Dios por medio de Cristo Jesús, veremos que apagaremos el espíritu. Versículo 19, ¿no? Así es. Es una unidad. El orar sin cesar está dentro del gozarse siempre, el dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros, para mí, para ti, en Jesús, el Mesías. Está dentro de no apagar el Espíritu Santo, está dentro de no menospreciar las profecías. Una persona que no ora nada, coge la Biblia, empieza a estudiarla fríamente, lo más seguro es que empiece a menospreciar muchas de las cosas que están escritas para nuestro beneficio, para llevarnos a la oración, al regocijo. Una persona que ora constantemente pero no tiene regocijo ni gratitud, es una persona que no está orando como conviene, porque ya lo dice, lleva todas vuestras peticiones, ¿no? Pero con acción de gracias. Vemos que aquí hay una unidad de no menospreciar las Escrituras, de examinarlo todo, retener lo bueno, de abstenernos de toda especie de mal. Y todo, digamos que está en orar sin cesar. ¿Puedo yo regocijarme siempre sin vivir una vida de oración? Conversar con mi Padre, decirle, Padre, gracias, te amo, Señor Jesús, mi Rey, mi amigo, mi hermano hermoso. Perdón por mis pecados por los cuales tú ya sufriste en la cruz. Espíritu Santo, estoy afligido, consuélame, o no entiendo muy bien esto, dame luz aquí, o dame discernimiento, dame guía, sé tú, luz a mis pies, a través de tu palabra. ¿Puedo yo regocijarme sin una vida así? No, será un falso superficial gozo, pero no un gozo nacido del Espíritu Santo, que es apagado si yo no converso, no hablo, no tengo relación con el Señor, ¿no? Y veo también aquí, en este capítulo, en estos versículos, son, digamos que podría decir, como una conclusión de una carta. Pablo en algún modo está dando seños distintivos que distinguen a los cristianos, ¿no? Que son muy evidentes. Y entonces está dando cosas muy precisas y dice estar siempre gozosos, no pagar mal por mal, seguir el bien unos con los otros. Y una de estas es orar sin cesar, ¿no? Sí. Entonces es distintivo desde el inicio del cristianismo mismo, porque el mismo Jesús, siendo el Hijo de Dios, oraba tanto, hablaba con su Padre, se regocijaba en el Espíritu, dice la Escritura. Entonces vemos en él el ejemplo supremo de Dios mismo que ora consigo mismo, y nosotros debemos de hacerlo porque estamos en Jesús, estamos en Cristo,
somos nuevas criaturas y es una señal distintiva de los cristianos, ¿no? Sí. ¿Qué te parece si antes de profundizar en esto, después hablaremos qué enseña la Biblia, si hay modelos de oración, si hay sistemas de oración, si hay reglas, si hay algo que no hay que hacer en la oración? Todos estos temas estaremos tratando de afrontarlos en esta noche. ¿Qué te parece si empezamos orando, no? Amén. Si hay Señor. pedidos de oración, por favor, nuestra hermana Génesis está escribiendo aquí atrás. Si hay oraciones que ustedes quieren compartir, yo ya lo dije en otro desde el balcón, pero el Padre Nuestro inicia con Padre Nuestro, entonces es comunitario. Cuando le piden los discípulos, los apóstoles a Jesús de aprender a orar, que le enseñe a orar, él les dice, Padre Nuestro que estás en los cielos. Entonces vemos un modelo de oración comunitario. Entonces ahora somos muchas personas en diferentes lugares del mundo, y si tú no eres creyente, no has conocido a Jesús como Salvador, por favor, escucha estas oraciones, que sepas que estamos hablando con el Creador, con el Rey de Reyes, con el Señor de Señores, con Jesús. Estamos hablando con el Padre y estamos hablando a través del Espíritu Santo que nos ayuda a nuestra debilidad. Y también estaremos hablando de eso. Muchas veces en las oraciones mezclamos las personas de la Trinidad. ¿Es eso correcto o no? Yo escucho muchas oraciones de hermanos aún en nuestra iglesia que inician, Padre, gracias que moriste por nosotros en la cruz. y dicen, gracias que viniste para salvarnos, ¿no? Y hay una mezcla de la oración, las tres personas de la Trinidad. Y si ustedes están atentos, muchas personas ni lo notan a eso. Yo, siendo una persona que hace muchos años he conocido al Señor, me doy cuenta enseguida cuando se pasa de una persona de la Trinidad a otra. ¿Es legítimo hacer eso o no? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué es la oración en sí? ¿Qué es la oración en sí? ¿Es pedir o está compuesta de más cosas? ¿Cuándo las oraciones son escuchadas por Dios? O sea, ¿la oración en sí fuerza la voluntad de Dios? ¿Cambia el decreto de Dios? ¿O somos nosotros que vamos cambiando mientras oramos? Bueno, son muchas preguntas. Doy la bienvenida a todos aquellos que se están sumando ahora rápidamente. Son muchas preguntas que vamos a tratar de ir respondiendo esta noche. Si tienen más preguntas o ideas sobre la oración, por favor escríbanla aquí abajo. Si hay alguien que nos está viendo a través de la página de un amigo o una amiga, mi página de Esteban de Génesis, que sepan que la página original de la que está saliendo este vivo es en los grupos de Facebook. Tienen que buscar Iglesia ABC Suiza. Allí podremos ver sus comentarios. Si comentan en otros lugares no recibirán respuestas y no podremos ver sus comentarios, ¿no? Ahora nuestro hermano Esteban está compartiendo también en sus grupos. Yo no lo encuentro. Tienen que ir a Iglesia ABC. Escribe, aprieta ahí. Ahí está, tienen que ir al grupo Iglesia ABC Suiza. Va a aparecer un lugar con un cartelito en rojo que dice vivo. Ahí está. Bueno, y de ahí también pueden compartir. Gracias a todos. Ha vuelto Marlene, han vuelto muchas personas. Damos la bienvenida a todos. Vamos a orar. Si tienen pedidos de oración, por favor, escríbanlos abajo. Ya tenemos algunos aquí. Orar por la iglesia de Udine y por Denone. Esto es en el norte de Italia. Por Mónica, Celeste, Damián, Sofía. Oremos por mayor santidad y amor a Dios y al prójimo en nuestras vidas. Amén. Es muy necesario. Amén. Y miles de cosas. ¿Qué dice aquí, Y Génesis? miles de cosas y de afanes de afanes. que distraen sutilmente. Sutilmente. Muy bien. Eres un buen lector, ¿eh? Yo tengo una letra... Comprende que- mejor la letra de mi hermana que yo. Muy bien, gloria a Dios. ¿Damián? Un don de No es tu interpretación. hermano. No, pero ella lo escribió. Ah, vale. Ay, es verdad. Bueno, es tu hermano en Cristo, pero... Yo creo que muchos se divierten con estas cosas. Nosotros. No pensaba que... No se pueden que aburrir, de mi hermano. Bueno. Ay, pues sí, es verdad, lo ha escrito ella. Estaba pensando que esto lo escribió Damián. Estoy fatal. Está un poco cansado nuestro hermano. Muy bien, vamos a comenzar a orar. Esto es todo para que ustedes tengan tiempo de hacer sus pedidos de oración. No apareció la mano de Daniel Mene Tekelu Parsin, ¿eh? No. No apareció esa mano. La mano de Damián aquí. Fue a Ciro, ¿no? O a Darío. A Ciro. A Ciro, ¿no? Sí. Tu Darío reino fue ha sido puesto en balanza y ha sido juzgado, ¿no? No Fua. me acuerdo bien la interpretación. Muy bien, no apareció esa mano aquí, todavía aún no, es la mano de Génesis, la escriba
la escriba moderna que está escribiendo vuestros pedidos de oración. Podemos comenzar a No orar, sé, pero hermano. pensaba, no sé si en hacer el Padre Nuestro todos juntos o al final. Si quieres, podemos iniciar con el Padre Nuestro, ¿por qué no? ¿Sí? Leamos todos el Padre Nuestro. Sabiendo que las vanas repeticiones, como hacen ciertas doctrinas o ciertas iglesias, no son buenas, porque el mismo Jesús dijo no hagáis vanas repeticiones. Pero sí, como modelo de oración, el Padre Nuestro es aquel modelo que Jesús dio a sus discípulos. Entonces, Dios mismo que nos enseña cómo hablar con Él. Claro, el Hijo. Nosotros ahora vamos a hablar al Padre a través del Hijo, guiados por el Espíritu. Eso es lo que sucede en la oración. Lo que no quiere decir que a veces en la oración no podamos hablarle al Hijo o hablarle al Espíritu. Pero en la oración modelo hablamos nosotros, redimidos por Cristo, y por eso tenemos acceso al trono de la gracia por la sangre de Jesucristo. Hablamos al Padre y hablamos guiados por el Espíritu Santo que nos ayuda en nuestra debilidad. Aquí dice, alguien dijo, Damián, no hay que confundir a las personas de la Trinidad y sus obras. Sobre todo hay una paréntesis en Cristo, pues se hizo hombre. Porque en la creación lo hicieron los tres y casi todo, menos en las cosas de la humanidad. Solo Cristo muere, solo Cristo resucita. Buen punto, exacto. Y en la oración también hay un esquema, las tres personas de la Trinidad. Entonces, bueno, vamos a orar así. Así como también se puede mezclar la obra de la redención, diciendo que el Padre murió en la cruz y cosas así que no son bíblicas, también se puede ignorar mucho el Espíritu Santo. Exacto. Al cual también se le tiene que orar, porque también es Dios, ¿no? Amén. Amén. Por ejemplo, tuvimos una hermana que fue reprendida en una iglesia porque cantaba al Espíritu Santo y al Hijo, y había que cantar al Padre, cosas absurdas, ¿no? Pero también tenemos que estar atentos en no caer en herejías. Por ejemplo, atribuir al Padre cosas que hizo el Hijo, o al Espíritu Santo cosas que hace el Hijo, y sucesivamente, ¿no? Si está en el Espíritu, yo creo que no se da cuenta, porque es espontáneo, me ha pasado, uno no se da cuenta. Exacto, Patricia, pero si uno no se da cuenta de lo que ora, no está orando correctamente. A ver, si estás en el Espíritu, orarás conforme a las Escrituras. Amén. Y aparte dice que el Espíritu está sujeto a los profetas. Entonces, claro, a mí también me ha pasado de confundir algunas veces, no podemos decir que eso sea una herejía. No porque me haya pasado a mí, no podemos decir que sea porque sucede. Pero apenas uno se da cuenta, tiene que corregirlo, ¿no? Claro. Porque si no hay un error doctrinal. Y en la iglesia nuestra sucede, y no es que voy a las personas a decirle, mira, has orado mal, espero que Dios lo muestre, pero esta vez que vamos a hablar de la oración puedo decirlo claramente, abiertamente. Muchas veces oramos mal. Y orar mal tiene que ver con pedir no conforme a la voluntad de Dios, pero también orar mal, no orar en un modo bíblico. Bueno, vamos a empezar a orar y después estaremos hablando de estos temas. ¿Qué os parece si hacemos todos el Padre Con el Nuestro? Padre Nuestro empezamos. Lucas, el de Lucas. Ok, vamos 11. a Lucas. ¿Tú cuál que tenías? Cualquiera, que tú quieras. No tenía ninguno. El Padre Nuestro. Vamos a leer el Padre Nuestro. Ok, Lucas 11, Del 1 del 1. al 4. Ok. Si Estando... tienen su Biblia, léanlo con nosotros, ¿ok? Lucas 11, del 1 al 4. Él tiene la textual, por eso puede ser distinto de todos los que tengan la Reina Entonces Valera. lee tú, que a lo mejor tienes más la Reina Valera que... A ver, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo, esto dijo Jesús, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Y en otros lugares vemos que también termina diciendo, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria, por siempre. Amén. Amén. Vamos a empezar a orar. ¿Empiezas tú, hermano? Aquí están los temas, ¿no? Sí, acá hay algunos temas, ahí tienes. Y después las oraciones que siempre hacemos por los familiares de nuestra iglesia y todo. Aquí.
saber que es por tu gracia que podemos alzar nuestras voces, que podamos juntarnos por medio de estos medios de comunicación que nos has permitido tener, para juntos, unánimes en espíritu, pedirte todos juntos, Señor, que perdones nuestros pecados, que son constantes desde que nos levantamos de las camas hasta que nos vamos a dormir. Como decía Spurgeon, que la vida de oración es la llave de la mañana y el candado de la noche. Señor, saber que oramos y alzamos nuestras voces a ti porque no hay otro como tú que tenga el poder, que sea glorioso, que sea digno, que pueda perdonar pecados, que pueda dar la paz, que pueda consolar el alma. No hay otro como tú, Señor. Por eso venimos por medio de Cristo Jesús, porque tú nos has dado esta fe, que cree ciertamente, Señor, que nos escuchas, que nos ayudas, que nos das socorro oportuno, que nos diriges, que nos iluminas, que nos das ese gozo y esa felicidad que nada ni nadie nos puede dar en este mundo. Muchas gracias, Señor. Queremos pedirte por hermanos, por circunstancias que estén viviendo, también agradecerte por tan gran salvación, Señor, por saber que has perdonado nuestros pecados pasados, presentes y futuros, pecados que odiamos, que no deseamos vivir, que te suplicamos que nos ayudes, como decía Damián, a vivir en santidad, a no caer en el ocio, a no caer en la vanidad, Señor, a vivir conscientes cada día más de tu grandeza, de tu gloria, con corazones más sensibles a tu palabra, a tu Espíritu Santo, que nos consuele, que nos guíe, que nos dé discernimiento y una convicción más grande de nuestro pecado, y una convicción más grande de tu perdón, oh Cristo Jesús, y una convicción más grande de tus disciplinas, Padre, y ese amor eterno, infinito, que has tenido por nosotros, demostrándolo en aquella cruz, sacrificando a tu Hijo, haciéndolo maldito por nosotros, Padre, para podernos adoptar por medio de la sangre de Cristo, tú que la derramaste entera, oh Señor Jesús. Gracias, gracias por esta obra tan grande, de la cual te suplicamos por los familiares que aún no le han sido abiertos los ojos para que contemplen a Cristo, para que te sigan, para que te amen, para que te adoren. Levántalos de las tumbas, Señor. Te pedimos, por favor, por familiares que aún siguen muertos en sus delitos y pecados, para que nos lleves a orar más por ellos, Señor, y también a amarles más, aunque sea difícil, aunque salga de nosotros tan orgullo, tanta arrogancia, tanta altivez, prepotencia, Señor, aunque su pecado despierte tanto pecado nuestro también. Permítenos vencer, Señor. Llénanos más de tu Espíritu Santo, llénanos más de un espíritu que gime a ti, Señor, que te agradece en todo momento. Oh Dios Santo, te pido por Mónica también, que la bendigas, por Celeste, Mari, por Sofía. Señor, te pido por estos hermanos, por Damián, que sigas bendiciéndolos, que sigas, oh Dios Santo, en sus proyectos, sus planes, que sean conforme a tu voluntad y ellos puedan fluir en sus caminos de tal forma que tú seas glorificado en sus vidas. Ayúdanos a todos, por favor, que lo necesitamos. Te pido también por la iglesia en Udine y en Pordenone, que en estas dos ciudades estas iglesias sigan dando testimonio, Señor, levantando en alto tu nombre, trayendo sal y luz. Persevera estas obras bajo tu gracia, bajo tu misericordia. Y guía también lo que diremos de la oración, Señor. No somos quienes para hablar de este tema tan glorioso, pero sabemos que es tu gracia, no solamente la que nos ha capacitado desde el primer día que nos levantaste los muertos para seguir viviendo para ti, para seguir arrepintiéndonos, para seguir hablando contigo, orando en tantas situaciones en las que nos hemos visto, cuando teníamos hambre, cuando estábamos saciados, cuando estábamos sanos
o enfermos, cuando estamos solos o acompañados, en el bosque o en el mar, a solas, en dolor, en dificultad, pero también en alegría y en paz. Señor, ha sido tu gracia la que nos ha llevado a la oración, hasta ahora mismo nos llevas tú a la oración. Tú nos conduces, tú nos guías, tú lo haces, Señor, lo haces con tu pueblo. Y te suplicamos que lo sigas haciendo, que tu pueblo cada día sea un pueblo que no se deje llevar por los métodos legalistas que han seguido viniendo de beber mucho café, de ponerse el despertador, de forzar las cosas. Señor, que son estas locuras, que fluya la oración, que sea un río, Señor, en el que podamos vivir constantemente, fluidos. No decir, bueno, ahora toca orar, sino decir, ya estoy orando, ya vivo en ello, y ahora lo especializo, ahora me arrodillo y oro especialmente por algo. Pero que no hay una separación de vivir en momentos de oración, o vivir en el tiempo de la oración, o en la reunión de la oración, o en la hora de la oración, o vivir absolutamente inundados en oración, Señor. Que podamos vivir en ese hábitat, Estilo de vida. en ese estilo de vida, Señor, sumergidos en conversar, en gemir, en arder por ti, en agradecerte, Señor, al ver un pajarito volar, o Señor, ver, yo qué sé, algo hermoso, saborear una comida, o beber agua fresca, o ver una posta de sol. Señor, todas estas cosas que deben levantar oraciones, comentar las cosas junto contigo, hablar contigo, Señor. Hablar contigo al cepillarnos los dientes y suplicarte si nos quieres dar un nuevo empaste o un diente de plástico. Cosas de estas a las que tú me has respondido a mí, Señor, que me diste un diente. Tantas cosas, Dios Santo, ayúdanos, ayúdanos, en el nombre de Jesús. Gracias, porque lo ya has hecho hasta el primer día, hasta el último lo harás. En Cristo, gracias. Amén, Jesús. Amén. Gracias, Señor, por esta noche que podamos estar reunidos. Gracias, Padre, por haber mandado a tu Hijo Jesús a morir en la cruz por nuestros pecados. Gracias al Espíritu que has mandado que se humilla a estar en nuestros corazones, Padre, Gracias, Señor. nuestros cuerpos de barro. Y venimos en esta noche, aquí de noche, hermanos, hermanas que están en otro momento del día, en otros lugares, en otras latitudes, lejos de aquí, pero muy cercanos en espíritu, verdaderos adoradores que te adoran en espíritu y en verdad, Señor. Sí, Señor. Queremos, Señor, adorarte por quien tú eres, por lo que tú has hecho en nuestras vidas, por cómo tú te has revelado, nos has iluminado las verdades eternas, Señor. Nos has hecho comprender la pecaminosidad de nuestro pecado y nos has hecho arrepentir por tu gracia. Y queremos darte gracias, Señor, por esta salvación maravillosa que hemos experimentado. Y gracias, Señor, que a través de la sangre de tu Hijo Jesucristo tenemos entrada delante de ti libremente, que la cortina, Señor, se hizo pedazos, se rompió, se abrió un camino nuevo a través del velo, y que ahora por la sangre de tu Hijo podemos tener acceso a hablar contigo directamente, Señor, que tú nos escuchas a nosotros, tus hijos, que amas que nosotros hablemos contigo y nosotros amamos hablar contigo, Señor, que podamos siempre recordarnos que debemos estar en continua comunicación contigo, Padre, que es algo que te agrada y que es algo que nos hace bien y que es, como decía nuestro hermano, es el agua para el pez, Señor. Y te agradecemos que tenemos este privilegio de saber que cualquier cosa que pidamos en el nombre de Jesucristo, a ti, Padre, por los méritos de Él en la cruz, guiados por tu Espíritu Santo, y que todo lo que pidamos conforme a tu voluntad será hecho, Señor. Es una maravilla de saber que tú nos das esta potestad que es tuya, Señor, de saber que nosotros cuando coincidimos con tu voluntad, tendremos todas aquellas cosas que pidamos que coincidan con tu voluntad, Señor. Ahora, el problema es que muchas veces nuestras voluntades y nuestros deseos no coinciden con tu voluntad. Y es ahí, Señor, que necesitamos de tu Espíritu Santo, que nos ayuda a orar como conviene, no como nos conviene, sino como conviene, Señor, conforme a tu voluntad, Padre. Y pedimos que en esta hora tú nos guíes, Padre, cuando estaremos hablando, iluminando tus verdades de tu palabra sobre la oración. Y también, Señor, queremos ser hombres y mujeres, los que estamos ahora orando, que podamos ser distinguidos por orar, como esas distinciones que daba Pablo en Tesalonicenses de los creyentes,
y entre esas estaba esta de orar sin cesar. Y me asocio a mi hermano Esteban que pueda hacer una vida caracterizada por la oración. Cuando estemos comiendo, cuando estemos en el trabajo, cuando estemos en el camino, en el auto, cuando estemos antes de dormir, Señor, cuando nos despertemos, Señor, que podamos estar orando, en comunicación contigo, Señor, comunicación abierta. Eso quiere decir que vamos a estar en comunión contigo también, porque ninguno de nosotros se atrevería a orar en medio del pecado. Entonces, si podemos lograr vivir una vida de oración, vamos a vivir una vida de santidad, Señor. Amén. Y queremos eso también. Creemos que también eso es un medio. Jesús dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. Queremos vivir una vida así. Una vida que estemos no como legalistas, orando a las 5 de la mañana, a las 12 del mediodía, sino cuando sea, siempre en una comunión contigo. Que eso quiere decir una filosofía de vida de oración, en comunión contigo, en santidad, Señor. Eso queremos, Señor. Y eso queremos transmitir en esta hora. Y también que pueda ser de iluminante si hay cosas que los hermanos, hermanas aquí atrás están haciendo que no están conforme a tu palabra en la oración, que pueda ser corregido por tu palabra, Señor. Te pedimos, Señor, por todas estas peticiones que han sido hechas, después de haberte agradecido por Heidi y sus hijos, por sabiduría para convivir con gente que está lejana de Dios. Cuánta paciencia necesitamos, Señor. Pero también en el Padre Nuestro vemos este principio, que nosotros tenemos que perdonar a los otros porque hemos sido perdonados, Señor. Y tenemos que tratar de vivir con la gracia que hemos recibido, Señor. Que nuestra hermana Heide pueda aplicarlo y que cada uno de nosotros pueda aplicarlo. Pedimos por Danisa, sus familiares que no te conocen, que tú estés obrando en sus vidas. Por la iglesia en Udine, por Denone, por Mónica, por María Celeste, por su casa, que puedan construirla, por su esposo Walter, hijos, Delfina, Patricio, por su madre Cristina, si no te conoce, de verdad que te pueda conocer, y si ya te conoce, que pueda andar en tus caminos, Señor. Por María Ángeles, por sus problemas de salud, sus necesidades. Por Patricia, por sus hijos, que puedan conocerte, Señor, si no te conoce, que tú los salves, Señor, y puedan vivir una vida de cristianos, Señor. Que le ayudes también con José y con todas sus dificultades, Señor, de salud también. Por Vitelma, sus hijos, hijas, por sus familiares, Señor, todas las personas que tú conoces de nuestra iglesia, por Dani, todos aquellos familiares que están en Argentina, en Italia, en España, que no te conocen, Padre, oramos por ellos, los familiares de Sofía, en Ecuador. Y, Señor, tú conoces cada necesidad de aquellas que no han compartido, nuestros hermanos y hermanas que están allí. Por favor, que tú los bendigas, los ayudes. Gracias por nuestra hermana Marlene y Héctor que han vuelto de Colombia, que tú los cuidaste, los ayudaste, que puedan seguir siendo de bendición, compartiendo el Evangelio, Señor, aquí también en Suiza, Padre. Por Damián, que lo bendiga, su vida, y todos los hermanos y hermanas que están allí atrás, Señor, asociándose con nosotros, orando, pidiendo a ti, clamando, examinando sus corazones como nosotros para ver si estamos orando bien, que tú nos ayudes a orar bien conforme a tu voluntad, Padre. Eso quiere decir que vamos a estar buscándote en la palabra, en tu palabra, que vamos a estar buscando a través del Espíritu Santo que está en nosotros si lo que estamos pidiendo, escudriñándolo, si está en tu palabra y si te agrada, Padre, que podamos vivir de esa manera, Señor. Por todas estas peticiones, Señor, que están por aquí, y algunas que nos olvidamos, tú las conoces, Señor. Queremos dejar delante de ti, no porque tú no conozcas las cosas, tú sabes todo, Señor, sino porque tú te agradas de que tus hijos se sometan a ti y digan, Señor, no somos suficientes, pero tú sí. Queremos que tú te encargues de estas cosas, Padre. Por favor, guíanos en esta hora. Bendice a los hermanos, hermanas, amigos, amigas que están allí atrás, Señor. Que tu Espíritu Santo esté obrando en los corazones y que pueda ser un tiempo de bendición. Amén. Y pueda ser un tiempo en la que tu palabra pueda ser levantada, Señor, y el Espíritu Santo pueda aplicarla a la vida de las personas. Por Mónica, sus hijos, su salvación y guía para ella. Luz agradece por la fidelidad del Señor. Claro que sí, tú eres fiel, Señor, y te agradecemos por eso. Amén. Que aun cuando nosotros fuéramos infieles, tú permaneces fiel. Porque no puedes negarte a ti mismo, porque tú en esencia y en sustancia y en atributo eres fiel. Amén. Y eso también nos da un punto seguro, un ancla o un puerto seguro, Señor, donde anclarnos. Que tú eres fiel, Señor, que tú eres fiel. Amén. Seguimos orando por hermanos de Patricia, por sus hermanos, Señor,
Saludamos a Mónica, que tú la bendigas, Señor. Está todo en tus manos, Señor. Queremos reconocer, decir que está todo en tus manos, que lo sabemos, que dependemos de ti y que tú tienes lo mejor para tus hijos. Los que te aman, todas las cosas les ayudan bien, Señor. Aún aquellas cosas que al momento no son ocasión de gozo, como dice Pablo o Pedro, pero sabemos que después producen fruto de vida eterna, Señor. Gloria a ti, Señor. Guíanos en esta hora. En nombre de Jesucristo, nuestro Salvador, tu Hijo, oramos. Amén. Amén. Amén, Señor. Y aquí para empezar la reflexión, quería empezar con lo que escribió aquí María Ángeles, ¿no? Dice María Ángeles, yo me di cuenta que oro mal. Bueno, no eres la única. Yo también muchas veces me doy cuenta que oro mal. Lo que no justifica una mala oración. Pero justamente el orar mal tiene que ver con muchas cosas. Uno de los errores puede ser, como dijimos errores, digamos, como dijimos antes, banales. Por ejemplo, orar al Padre hablando de cosas que hizo el Hijo, etc. Pero en verdad el orar mal en las Escrituras tiene que ver con la esencia de la oración. La esencia de la oración no tiene que ver con pedir, no tiene que ver con agradecer, aunque estas cosas son parte de la oración, sino que la esencia de la oración tiene que ver con el buscar la voluntad de Dios. La oración en la Biblia es un medio de gracia, es decir, un canal con el cual Dios nos comunica gracia, nos ayuda, nos bendice y a los creyentes, a los renacidos, nos guía a comprender mejor la voluntad de Dios. La Biblia dice en Romanos que el Espíritu Santo nos ayuda a pedir como conviene, porque dice, nosotros no sabemos pedir como conviene. Heidi dice, yo también oro mal. Bueno, por eso, muchas veces oramos mal. Santiago dice que pedid y no recibid, dice Santiago. Y dice, ¿por qué? Porque pedid mal. Porque pedid mal. Entonces, uno de los errores en la oración, y quizás el error más grande que hacemos en la oración, es pedir mal. ¿Y qué quiere decir pedir mal? Bueno, pedir mal es no pedir conforme a la voluntad de Dios. Esto está en Santiago, el libro de Santiago, que es uno de los últimos libros de la Biblia, para los que son nuevitos en las Escrituras y en el Señor. Abran sus Biblias casi al final, y encuentran el libro de Santiago, el capítulo 4, el versículo 3, dice, pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. La oración, como algunos enseñan falsamente, algunos dicen tú tienes que orar, así lo convences a Dios, o le demuestras a Dios que tú necesitas algo, o le recuerdas a Dios que Él se olvidó de algo, o eso es un error, es una blasfemia. Dice en un lugar de la Escritura que el Padre ya conoce todas las cosas antes que le pidáis. Él ya lo sabe. Él no necesita ser informado sobre las contingencias de tu vida. No hay un cabello que cae de tu cabeza que Él no lo sepa. Él sabe todo. Él lo que desea es que a través de la oración sus hijos se vayan conformando a su voluntad. Vayan experimentando esa renovación del entendimiento que habla Romanos 12, a través del Espíritu Santo que nos va guiando a toda verdad por medio de las Escrituras. Y entonces cuando pedimos bien, conforme a la voluntad de Dios, eso es pedir bien, entonces tendremos las peticiones que le hayamos hecho. Todas. Primera de Juan dice eso. Tenemos esta confianza, que si pedimos conforme a su voluntad, sabemos que tenemos la petición que le hayamos hecho. Entonces, ¿cuál es el problema? El desconocer, ignorar y despreciar la voluntad de Dios. Ese es el centro de la oración. Y después podríamos hablar de reglas. Muchos
utilizan reglas. ¿Tú piensas que hay reglas para la oración o cuáles son las reglas que muchos usan que no son reglas verdaderamente bíblicas? ¿Qué piensas tú? A ver, pueden haber reglas así como las puede haber al estudiar las escrituras. Pueden haber horarios que uno se ponga por la flexibilidad. Uno puede buscar lugares que aparentemente son tranquilos. Altares de oración. Altares de oración, ir a los bosques. Yo he tenido mis lugares de oración, ¿no? Sí. No como regla. Hay temporadas. Yo creo que las reglas pueden estar siempre, pero la finalidad no es la regla, ni la base tampoco es la regla, sino que puede ser un instrumento para llevar a cabo ese fin, ¿no? A ver, te hago algunas preguntas prácticas. Así hablamos también a gente que quizás conoció al Señor hace muy poco, fue conocido por el Señor. ¿Cómo tiene que empezar una oración? ¿Es necesario decir una frase que empieza la oración? No. ¿No? A mí me impacta mucho que hay una hermana, Heidi, que le dice, buenas tardes, Señor. Amén. Buenas tardes, Señor. Bueno, me parece bien, ¿no? Amén. No es antibíblico. No. Es buenas tardes, como, hola, Señor, te damos la bienvenida. Estamos en la tarde, el Señor no, está en la eternidad. Está en la eternidad, pero bueno. Él comprende y lo sabe, ¿no? Qué naturalidad es esta. Amén. O sea, yo pienso la oración es el clamor del alma, por gratitud, por arrepentimiento, por alabanza, pero espera, por reconocerlo, ¿no? Vamos a ir desmistificando cosas. Entonces no hay una frase para empezar. No. No tenemos que empezar Padre Nuestro. Uno puede hacerlo, ¿eh? No está mal, pero no existe una frase. ¿Hay una frase para terminar? A ver, ¿es necesario siempre decir en el nombre de Jesús amén? Tampoco. ¿Qué significa cuando Jesús dijo todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, en Juan capítulo 14? ¿Significa pedir en el nombre que cada oración que no se termina con en el nombre de Jesús está mal orada? No. Ese versículo, pienso yo, que lo que dice la Biblia es que hacemos mención de Jesús porque entendemos que es por medio de Jesús que el Padre nos escucha y no por otro medio, no por la Virgen María, bueno, virgen mientras tenía Jesús, luego dejó de ser virgen, ni por medio de otra persona que no sea Cristo Jesús. Por eso que es en el nombre de Jesús que pedimos, pero no hace falta estar diciendo porque es Padre, en el nombre de Jesús te pido esto, porque Padre, en el nombre de Jesús te pido lo otro, y hacer un rezo al final que no tiene sentido alguno, ¿no? ¿Es necesario decir amén cada vez que terminamos una oración? Tampoco tiene por qué ser así. Si creemos si creemos en esa oración, lo podemos decir amén desde el corazón, ¿no? Aunque yo digo amén siempre. O sea, es como algo tradición que yo lo llevo ya al decir amén. Así sea, ¿no? Pero no tienes por qué decir siempre amén. Puedes decir que así sea o Señor, se haga tu voluntad. También podemos acabar la oración diciendo se haga tu voluntad. Tampoco hace falta cuando uno ora decir Padre cada 2 por 3 o Señor. Tenemos la manía muchas veces y no sé por qué. Sí, de repetir. No sé por qué, No, pero Señor, gente recién Señor, convertida Señor. que nadie les enseñó a orar, ellos nunca dicen Señor. Señor, Señor. Hablan así fluidamente, dicen Señor al principio, nombran a Cristo, al Padre entre medio y luego acaban Señor. Pero en las iglesias normalmente nos pasa que decimos Señor, o sea, en cada frase. Gracias por todas las cosas, Señor, porque perdona mis pecados, Señor, porque tal, porque mira, sana a los enfermos de aquí, Señor, y gracias, Señor, y bendice a los otros, Señor. Oye, yo pienso, cuando tú hablas con tu amigo, yo hablo ahora con Mirko, le estoy diciendo, ¿por qué ese es Mirko? Porque ayer Mirko, porque, bueno, mañana ¿qué vamos a hacer, Mirko? Y tú al final digo, pues, ya sé que me llamo Mirko, gracias, no me he olvidado aún, ¿no? Parece que no es natural, ¿no? Es verdad que muchas veces lo hacemos como un intercalar, como por ejemplo decir o a, ¿no? Pero y nos pasa porque es un ser que no lo vemos. sí. Y es como que vamos sobreviviendo, la oración la alargamos sobreviviéndola, ¿no? No hay naturalidad en eso, ¿no? Probablemente Es como una supervivencia, ¿no? Exacto. Como la bombona de oxígeno para seguir. Pero sí hay reglas bíblicas, por ejemplo, en 1 Corintios 14, después vamos a entrar en la profundidad de la oración, ¿no? Ahora estamos desmitificando
ciertas cosas. Si ustedes tienen preguntas, pueden hacerlas. Nuestra hermana Génesis está escribiendo. Ahí veo que alguien me contactó, Fernanda, en el Messenger. Por favor, contacten aquí abajo porque no podemos abrir Messenger mientras estamos aquí, ¿no? Si tienen alguna pregunta, compartir algo, algún pedido de oración o preguntas sobre la oración. Hay una regla así bíblica, por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 14, el versículo 15, 14-15, 1 Corintios 14-15, está hablando de las lenguas aquí, pero también habla de la oración. Dice, ¿qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Tenemos que orar con el entendimiento, lo que decíamos antes nuestra hermana Patricia, ¿no? Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendices solo con el espíritu, acá estaba hablando de aquellos que hablaban en lengua y nadie entendía nada, y no venía traducido. Dice, porque si bendices solo con el espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Entonces sí podemos decir que cuando otro ora, podemos decir amén, que quiere decir así sea, decir comparto lo que tú has dicho. A veces no es necesario decir amén, ¿no? Puedo decir comparto lo que ha dicho mi hermano Esteban, como yo dije hace un rato, por ejemplo, ¿no? Amén significa así sea. Se afirma lo que se dijo y se dice estoy de acuerdo. Ahora, si tú en la iglesia no escuchas nada de lo que dijo el hermano o la hermana porque habla muy bajito, no digas amén, porque no tiene ningún sentido, ¿no? Porque el amén tiene que asociarse con lo que el otro está diciendo. Esto lo vemos en la escritura, ¿no? ¿Qué otros errores? Bueno, hemos hablado ya antes, para los que se están conectando ahora, que muchas veces en las oraciones se ora mal porque se ora al hijo y se le atribuyen cosas que hizo el hijo al padre y entonces hay ciertas reglas en la oración como estructura, ¿verdad? Sí. Por lo general se ora ¿a quién? Por lo general. Por lo general se ora a Jesucristo o al Padre. Al Padre también se le ora mucho, pero muchas veces se le mete al Padre donde realmente la Biblia no lo pone, al Padre, ¿no? O sea, el Padre no murió en la cruz, el Padre fue el que crucificó a Cristo en la cruz, por lo tanto decir gracias Padre por haber muerto en la cruz no es bíblico. Lo hemos repetido otra vez porque a lo mejor hay gente que no lo había escuchado. Y así como decir muchas veces gracias Señor Jesús por ejemplo, no sé, muchas veces ya podemos también nombrar mucho al diablo o a veces pedir perdón diciendo, bueno, Señor, o no pedir perdón de arrepentimiento, sino, Señor, tú sabes que no lo quería hacer, o bueno, perdona mis errores, o a veces quitarle importancia a las cosas por medio de la oración, ¿no? Y a veces hasta excusarnos, muchas veces, ¿no? Lo encontramos aquí en la parábola del fariseo y el publicano, como dice, Señor, gracias, ¿no? Muchas gracias. Vemos que era un hombre muy agradecido porque no soy como este de aquí, ¿no? Porque yo ayuno y tal y cual. Muchas veces podemos coger la oración como una inyección que hinche nuestros egos o que nos haga sentir bien para aumentar ese pavo religioso coloreado, ¿no? Y eso lo dijo Jesús en Mateo, ¿no? Sí. En Mateo, ¿tú lo tienes ahí en Lucas? En Mateo, fíjense, en Mateo capítulo 6, versículo 5, antes de pronunciar el Padre Nuestro, enseñar a orar, Jesús dice así, cuando ores, Mateo capítulo 6, versículo 5, 6:5 de Mateo, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser visto de los hombres. El orar públicamente no está mal, el problema es orar para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa, mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, discreción también, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Esto también es otro de los problemas, ¿no? El rezo católico. Esto repetir, o para recibir perdón del pecado, no sé, 5 Padre Nuestro y todas estas cosas. ¿Qué es eso? Eso es algo muy normal y natural en el ser humano que está dentro de una espiritualidad que ha muerto, ¿no?
O sea, es una aparente espiritualidad nacida de la carne, ¿no? Los mantras, el repetir, todo esto está en todo ser humano nacido, nace ya con ese equipaje, ¿no? Tiene que ver con el De esforzarse, buscar, ¿no? del esfuerzo, de cuanto Porque más repitas, más recibes, o cuanto más hagas, o más penitencias. Jesús lo dijo, y orando no se iban a repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos, casi como que la salvación por obra, ¿no? Tengo que hacer esto, la penitencia, tengo que hacerlo, ¿no? Dice Jesús, no os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosa tenéis necesidad. Es decir, cuando nosotros vamos a orar, no estamos comunicando una novedad de Dios, no lo estamos avisando. Él sabe antes de que le pidamos que tenemos las cosas que tenemos necesidad. Y ahí es que Jesús presenta al Padre Nuestro cómo tenemos que orar. A mí lo que me impacta mucho, llevo ya casi 8 años por la gracia del Señor en este hermoso camino y apasionante y de cruz, de sufrimiento, pero apasionante. ¿Por qué el camino del cristiano que Cristo ha forjado en esa cruz, que nos guía, nos perdona y tiene tanta paciencia y misericordia? ¿Por qué puedo decir que es apasionante? Tengo 25 años, a los 17 y medio el Señor tocó mi corazón, justo en el 2010, en este mes. ¿Por qué es apasionante? Porque al final vemos en Juan capítulo 15 que habla de algo muy, muy hermoso. Y dice así. Juan capítulo 15, versículo 13. Dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Dice, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Al final vemos que la vida de la oración tiene mucho que ver con la amistad con Dios. La amistad con Dios es lo que realmente nos va a llevar a orar más que nunca. Más aunque te lo propongas levantarte todas las madrugadas, que está muy bien, porque se está más tranquilo, porque hay un día por delante al que combatir, puedes hacerlo. Si te va bien, da igual. O sea, la cosa es, ¿por qué oras? ¿Qué oras? ¿Quieres sentirte bien contigo mismo? Olvídate, la oración no es para sentirse bien contigo mismo. ¿Quieres sentirte realizado? Olvídate, la oración no es para sentirse realizado. ¿Quieres aparentar santidad? Tampoco es para aparentar santidad. ¿Quieres crecer en moral, ética, para ser un hombre exitoso? Tampoco. La oración es para conocer más al Señor. Amén. Es para deleitarte más en tu Señor. Es para, como dice aquí, tener amistad con Dios. Lo dice aquí, pero vemos que en el Antiguo Testamento, y vamos a mirar ese tema. ¿Qué te parece, hermano, el tema de la amistad con Dios? Perfecto. Aquí tenemos un hombre que fue tocado a los 6 años por la gracia de Dios. La comunión con Dios, ¿no? A los 6 años, ¿no? Por gracia, sí. Por la gracia. Hoy tiene casi 60. Claro. Aparento 60 y tengo 39. 39. Pero el hombre interior se va renovando. Pero un niño de 6 años oraba, o sea, no es lo mismo que hoy un hombre de 38 años. Ha habido una maduración, igual que ha habido un proceso de amistad, ¿no? De conocer. La ¿Cómo oración, habrá sido? Claro, la oración, por ejemplo, se puede comparar con un niño, ¿no? Mi hijo Matías tiene 2 años y pocos meses, y él todavía no sabe hablar bien, pero empieza a decir palabras. Entonces él, que comunica en su simplicidad, comunica con sus padres, comunica conmigo, y me dice cosas y me pide cosas, y muchas veces muy mala, porque él quiere su helado, quiere su caramelo, quiere la Coca-Cola, ¿no? Y yo, que soy su padre, sé que eso no le hace bien. Ahora, a través de esa comunicación, yo también puedo ir diciéndole, mira, esto no, esto te hace mal, esto está bien por un momento, ¿no? Bueno, nosotros en la Biblia tenemos la comunicación del Padre con nosotros, y a través de la oración nosotros nos comunicamos con Él. Muchas veces, como decía María Ángeles o Heidi, muy mal. Muy mal, sí, a veces. Por ignorancia, por inmadurez. Bueno, un creyente que va creciendo aprende cada vez más a orar, pero tampoco hay no es que la oración, porque sea mejor hecha, teóricamente, va a ser más escuchada por Dios, absolutamente, ¿no? Siempre somos como bebés que estamos hablando con el Rey soberano, ¿no? Y por gracia de Dios, por su gracia enviada en su Hijo, demostrada en la cruz,
podemos tener comunicación con Él, ¿no? Pero es muy hermoso ver la faceta de la amistad, ¿no? Sí. Como estos hombres de Dios eran amigos de Él. Sí. Dice de Abraham, por ejemplo, ¿no? Abraham también habla de Abraham, Moisés. En base, para seguir la línea de lo que hablábamos, de cómo no había que orar, vemos que muchas veces pedimos, no recibimos porque no pedimos como conviene, y pienso que la forma de empezar a madurar en la vida de oración, no solamente la constancia, como veíamos en primera de Tesalonicenses capítulo 5, 14, 15 era por ahí, que decía orar sin cesar, no solamente eso, sino orar ininterrumpidamente, sin interrupción, sino madurar en la oración, en cómo hablamos con Dios, no en ignorancia, no metiendo ambición, pecado, sino basándonos en su voluntad, y sabemos que estamos pidiendo conforme a su voluntad. Eso, hermanos, es una gran satisfacción, saber que lo que pides no es lo que yo quisiera en mi tontería y mi capricho, sino, Señor, pido conforme a tu palabra, sé que me vas a responder porque está escrito. ¿Cómo podemos madurar en todas esas áreas? Bueno, hermosamente las Escrituras nos lo ha recalcado, cómo hacerlo, y dice en Juan 15, dice así, 14, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Sabemos que nadie puede saber lo que Dios manda si no es leyendo su palabra, estudiándola. Sabemos que si entendemos lo que Él nos manda y lo hacemos, Él ya no nos llama siervos, esclavos. Ya no somos esos personajes que hacen las cosas porque hay un sueldo, hacen las cosas porque hay un deber simplemente. Dice, porque el siervo no sabe qué hace su Señor. Él solo sabe lo que se le dice, oye, tú tienes que hacer esto y punto. No se queda con detalles de ese Señor, que le gusta, que no le gusta, en sus gustos personales. Podríamos decir que aquellos que no se deleitan en hablar con Dios a través de la oración, quieren que Dios les trate como siervos, prácticamente. A mí me ha pasado, hermano. O sea, muchas veces, no digamos mercenario, porque solo hay un Señor, pero sí realmente hacer las cosas porque tocan. Sí. Y sentirme así. Pero así también Dios... he sentido el dulzor de hacer las cosas no porque toca, sino porque es mi amigo, lo amo, lo deseo y lo hago por puro deleite, ¿no? Cuán hermoso hablar con nuestros amigos. Con mi amigo aquí muchas veces nos quedamos hablando en el auto después de estar muertos los viernes hasta la 1, 2 de la mañana, qué sé yo. Sí. Y es algo hermoso, ¿no? Sí. Y ustedes también tienen amigos, amigas, y creo que es muy, muy lindo pasar tiempo con amigos. Imagínense con aquel que es nuestro creador, nuestro salvador, que mandó a su hijo. Que dice, ¿no? Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. ¿Tú te imaginas que ahora Mirko tiene un problema de corazón y no será otro que tenga la misma sangre que la tengo yo? ¿No sería de amor decir, él tiene 2 hijos, yo no tengo hijos, ni esposa, ni nada, ¿qué tengo que perder? Me da igual, Mirko, ¿quieres mi corazón? ¿Eso sería amor o no sería amor? No sería un deber, porque yo por deber, ¿qué hago con eso? No, es que tengo que hacerlo y punto, porque así me siento bien, soy buena persona y ya está. Eso es basura pura, en su esencia. Lo que es evangelio puro, es decir, hermano, te amo, eres mi amigo, oye, toma mi corazón, no tengo hijos, toma, hagamos el trasplante mañana. Voy a perder mi vida, da igual, tú sigue. Eso sería la amistad de la que estamos hablando, de la que dice aquí, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamo siervos porque el siervo no sabe qué hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las di a conocer. Y luego toca otra vez ese punto que no podemos dejar de repetir. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí y os puse para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. En la oración, en esto del pedir al Padre, hay una relación de amor. Una relación de amor. Sí. Que va mucho más allá del ser mercenario, como dijo nuestro amado Esteban, de pedirle a Dios, Señor, dame esto. Y yo conozco cristianos que se ensañan contra Dios porque no les dio lo que pedían y después se rebelan. Y porque no me lo diste, yo ahora no soy un buen cristiano y voy a vivir una vida de pecado. ¿Qué es eso? Oye, no voy a dejar de leer la Biblia tanto como antes. Ahora me voy a enganchar a ver la tele o cualquier cosa, ¿no?
porque Dios Son no me pataletas. respondió. Menos mal que Dios es misericordioso y ve nuestras pataletas y dice, bueno, Como un bebé, como Matías cuando no le doy chocolate y llora, ¿no? Lo mismo, es una... Si sabemos algo, que sabemos que Él nos manda, acá dice, si hacéis lo que yo os mando, sabemos que lo que nos manda Jesús es bueno. es siempre para nuestro bien. Y al final va a ser mucho, pero mucho, mucho mejor de lo mejor que nosotros pudiéramos imaginarnos, ¿no? Aunque muchas veces tengamos que pasar por sufrimientos o dificultades, esas son las que mejor nos van a hacer. Entonces, como predicaba nuestro pastor John el domingo, la disciplina del Señor, ¿no? Como eso nos bendice. Bueno, y también en la oración. A través de la oración, en algún modo, vemos la disciplina del Señor en la corrección de guiarnos hacia lo que es bueno. No respondiendo todas las cosas que nosotros quisiéramos que Él respondiera como nosotros las deseamos. Y el pedir como nosotros deseamos, no como el Señor quiere, habla también de que tenemos que ser perfeccionados conforme a su voluntad. Amén. Estamos pidiendo mal, hay algo que no va. No estamos viviendo exactamente como el Señor quisiera. Y todos vivimos esto, pero no tienes que quitarnos la culpa, al contrario. Tenemos que buscar al Señor, buscarlo. Nosotros que hemos sido buscados por Él, ahora lo buscamos. Buscad mi rostro, ¿no? Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro, no escondas tu rostro de mí. Y también el hecho de la oración, decíamos, es buscar la voluntad de Dios, y también es vivir una vida con la conciencia de Dios. Es decir, en cualquier lugar donde me encuentro, en cualquier situación de mi vida, aun cuando murió el ser amado más querido, en la dificultad más grande o en el gozo más grande, saber que Dios está ahí, si soy su hijo, está en mí el Espíritu Santo, Dios está ahí conmigo, vivir con conciencia de Él. Eso también tiene que ver con la oración y con el estilo de vida de oración, ¿no? Dios está ahora, en este momento, en cualquier lugar, en cualquier circunstancia, en cualquier situación. Eso tiene que ver con la oración, ¿no? ¿Qué otro ejemplo tienes del Antiguo Testamento? A ver, del libro de Daniel. En cuanto a esto, ¿no? Hablamos de la amistad, y ahora Mirko lo está definiendo muy bien. Vemos un ejemplo muy claro, y es la vida de Daniel. Y ojo, muchos directa y automáticamente ya estáis pensando, sí, es verdad, oraba 3 veces al día. Ya regla, ahí, 3 veces al día. Muchas veces hablamos de Daniel y solamente vemos las 3 veces al día que él oraba dirección al templo. 3 veces oraba Daniel en el día, 3 veces oraba el profeta Elías. Daniel en el foso, un ángel veía, el profeta oraba, la lluvia caía. Pero era oración eficaz, eficaz. Adelante. Y un hombre sujeto a pasiones, pero que oró, que dejó de llover y dejó de llover, porque oró conforme a las Escrituras, ya que en Deuteronomio estaba profetizado que si el pueblo se rebelaba, el Señor iba a sacar la lluvia. Y lo que hizo Elías fue agarrarse de ese mandamiento por decir, tu pueblo está en rebelión, tú has dicho que cuando el pueblo esté en rebelión, el que harás esto, entonces yo conforme a esto oro con fe porque está escrito en tu palabra. Y dejó de llover por un par de años, ¿no? Entonces, vemos que es conforme a las Escrituras, vemos que es en base a una amistad fundamentada en la cruz, por esa muestra de amor de Cristo hacia un pueblo llamado para servirle, para adorarle, para deleitarse en él. Y vemos todo esto en Daniel. Daniel no solamente oraba 3 veces al día hacia el templo, sino que es algo que, por lo que vemos en Daniel, capítulo 6, vemos que él dejaba de orar. O sea, en esa época de Darío, él ya no oraba 3 veces al día. Lo vemos porque en la palabra dice que él volvió. Daniel capítulo 6, versículo 10 dice, cuando Daniel supo que el edicto había sido formado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara alta que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como antes acostumbraba hacerlo. Es decir, Daniel ya no oraba porque dejó de arrodillarse 3 veces al día. Claro que sí, este hombre seguía orando, pero ahora por esta prueba en especial, otra circunstancia de que había un edicto que ya no se podía orar a otro que no fuera a Darío, ya que en esa época el monarca era el sacerdote rey y el intercesor,
y el Dios para ellos, para los paganos, Era una trampa. era una trampa. Era una trampa que le habían tendido. Sí, todos los sabios para tomarlo allí y tal. ¿Qué pasa? Que este hombre dijo, ellos hacen esto, yo voy a volver a mi método anterior. Pero Daniel seguía orando. Aún más, ¿no? Aún más. ¿En qué queremos en esto hablar? Vemos que en el capítulo 9, él estaba en oración. Dice así, Daniel 9, 17. Dice, ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado, por amor de ti mismo, oh Adonai. Aquí vemos que ya se había cumplido el tiempo del cautiverio y él lo tenía en mente y ahora volvía para suplicar esto. Señor, ya pasó el tiempo del juicio, que ahora volvamos otra vez. Aunque él no volvió, él se quedó intercediendo por el pueblo. Esto me parece muy importante. Quiero pararme aquí. Porque cuando inicia el capítulo 9, ya lo dijo nuestro hermano Esteban, pero quiero que sea claro. Daniel oró conforme a lo que estaba en las escrituras, Igual después que de Elías. haber indagado. Esto lo ven en el capítulo 9, versículo 2. Dice, en el año primero de su reinado, yo Daniel miré atentamente los libros, el número de los años de que habló Jehová el profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Daniel oró conforme a la voluntad de Dios, conforme a su palabra. Versículo 3, y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, silicio y ceniza. Un ejemplo, aquí me escribe Celeste, Patricia, lo estoy viendo, Génesis, si hay que orar 3 veces al día. Bueno, Daniel oraba 3 veces al día, pueden orar 3 veces al día, pero no está el poder en orar 3 veces al O día. 100, o 1000, o millones de veces al día, es- desde que respiras. Es como puse hoy en el Facebook, es una vida de oración. Constantemente, orar sin cesar. No es una llave mágica de que si oro 3 veces al día, Dios va a responder más tus oraciones. No, nada que ver con eso. Quizás oras una vez en un modo eficaz. La oración eficaz del justo puede mucho. ¿Eficaz cuál es? Conforme a la voluntad de Dios. Amén. ¿Y dónde vemos la voluntad de Dios? En su palabra. Conforme y Daniel, al ¿cómo corazón oró? de Dios. Conforme al corazón de Dios. Buscar, luchar, Así como como el Jacob en salmista. Peniel, como Jacob en Peniel, Jacob en luchando Peniel. toda la noche, ¿qué? Buscando. No te soltaré hasta que me bendigas, pero conforme a tus escrituras. Conforme a su voluntad, ¿no? Conforme a su voluntad, a su propósito. Cuando oramos y descubrimos, entre comillas descubrimos, el Espíritu Santo nos guía al propósito de Dios en tu vida, entonces estás orando correctamente y entonces vences. Es que es una satisfacción tan grande orar conforme a las Amén. escrituras, hermanos. Ese es el desafío. No reglas, no sistemas. Os llamaré no métodos. amigos si hacéis lo que yo os digo, pero ¿qué nos dice, Señor? Lo que está escrito. Y eso es lo que le tenemos que decir a Él, lo que está escrito. Y si oramos conforme a lo que está escrito, sabemos que tenemos 1000% las peticiones que hayamos hecho. ¡Fua! Mira, hermanos, cuando Él hace esa expresión apelando a las escrituras, se han cumplido 70 años que dijiste a través de Jeremías, porque todo esto ya estaba dicho en Deuteronomio, en Números, todos los juicios, las maldiciones y las bendiciones, ¿no? Sí. Ya estaba todo definido. Lo que hacían estos profetas era repetir consecuencias. Si ustedes desobedecen, sufrirán esto. Si ustedes obedecen, seréis bendecidos con esto. Esta era la relación del Dios Todopoderoso. En medio de todo esto, sabía y se da por hecho que iban a desobedecer. Por eso están los corderos que hablan de Cristo. ¿Qué es lo que habla hoy de Cristo? ¿Qué es lo que habla el Evangelio? Ese Evangelio glorioso que da por hecho que vamos a seguir pecando, aunque no querramos, pero vamos a seguir orando, pidiendo perdón, dando gracias por esa cruz. Amén. Por eso, aquí hermosamente dice, ahora pues, Daniel 9, 17 dice, ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo. Y aquí vemos Padre nuestro, lo que leíamos, plural, Dios nuestro, y aquí vemos que Él se lo toma también. En el nombre de Israel, Daniel está orando. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado por amor de ti mismo. Amén. ¡Oh, Adonai! ¿Y qué estaba escrito? Que después de los 70 años iban a volver del cautiverio. ¿Y qué hace? Señor, por favor, haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado. El templo, que era todo un reflejo de Cristo, de la iglesia, y que vuelva a ser alzado eso, que vuelva a recubrirse ese reflejo de tu santuario que está asolado por amor de ti mismo. Y aquí
hace una oración conforme al corazón de Dios. ¿Por qué? Propósito. Porque Dios, si algo tiene en mente, es su propia gloria. Su gloria. Por amor de sí mismo me guiará por sendas de justicia, por amor de sí mismo nos salva. Oh Adonai, oh Señor. Y dice, oh Dios mío, inclina tu oído y escucha. Abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la que se invoca tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestras justicias. Punto. Muy importante, cuando uno ora no puede elevar oración conforme a mi justicia, porque yo oro otros días, porque hago esto, lo otro. Así hizo el fariseo y publicano, ¿no? El fariseo no oró así, ¿no? Sí. Hago todo, Señor, pago, voy, vengo, oro, ¿no? Muchas veces vemos esos modelos de oración, muy lejanos de lo que agrada al Señor. Sí, sí, sí. Es tan terrible, hermanos. A veces torpemente oramos muy mal, pero es que a veces lo más mal que está es que podamos orar bien aparentemente, pero un corazón tan lejos del corazón divino, ¿no? Por otro lado, Jesús Podemos dijo que formar y hablar y orar y el corazón lleno y podrido como una bellas manzana. palabras y una sustancia corrompida. Y Jesús dijo, de la abundancia del corazón habla la boca. Y también cuando oramos. Cuando oramos también denota la abundancia de lo que hay en nuestro corazón, ¿no? Y muchas veces se ve eso, el orgullo, el querer ponerse en evidencia, el querer enseñar a través de la O a oración. veces pasarnos de dulces, ¿no? Es que damos a entender que tenemos una amistad tan buena con Dios que decimos, Diosito, papito, oh mi Jesucito hermosito, qué lindo. Y tú dices, ¿pero quién estás hablando tú? ¿A Papá Noel o quién? Es el Dios Todopoderoso, el tres veces santo, qué papito Diosito. Podemos decirle a Padre, pero no. Puedes decirle Padre, no pero remarcarlo papito, como- Diosito, Jesucito, ¿qué más? Estamos hablando con el Rey de Reyes, ¿no? Mi principito Jesucito, ¿estamos locos? Otro de los errores que se hace, visto que Que el ahora Señor estamos- nos perdone, ¿eh? Otro de los errores es tratar de predicarle a Dios. Muchas veces en las oraciones se ve esas predicaciones a Dios para ponerse en evidencia a uno mismo. Bueno, eso también está lejano, ¿no? Que lo sepan, que no es ese el espíritu de la oración. Continúa, hermano, Daniel. Sí, estamos hablando que él se está aferrando con todas sus fuerzas y es que es muy hermoso porque él hace una preparación de ayuno, de humillación, pero todo para agarrarse como un pitbull, con esas mandíbulas, un caimán, un tiburón blanco de estos terribles, para agarrarse de la presa, y esa presa es la voluntad divina, ¿no? ¿Y cómo la toma, hermanos? Mirad, sigue, 19, oh Adonai, oye, oh Adonai, perdona, oh Adonai, presta oído y hazlo. ¿Pero dónde vas, Daniel? Te estás pasando un pueblo. No, Daniel está en lo correcto. Se está apoyando en la inmutable fidelidad de Dios. Puede exigir lo que Dios se ha dicho a sí mismo. Otra cosa es, oh Adonai, perdona, oh Adonai, hazlo. Dame el Ferrari hoy. Cuidado que están cayendo rayos del cielo. ¡Hazlo! Dame la novia que me has prometido. ¿Quién te ha prometido una novia en la Biblia? ¿Estás loco? ¿Qué te pasa? ¡Hazlo! Dame el trabajo ese que esperaba por lo que estudié 10 años. Porque quisiste, pero ¿quién te mandó a hacerlo? Espera. Aquí estamos hablando de que él se aferra a la voluntad divina. Y dice hazlo, y aquí suena con exclamación. Porque sabe que está conforme a las escrituras como Mirko leía al principio, ¿no? En Daniel 9. Y sigue, oh Dios mío, por amor de ti mismo, no te tardes, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Y dice, aún estaba hablando y orando, diciendo estas cosas, confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel. ¿Pero qué pecados tendría Daniel? Bueno, era un hombre pecador, ¿no? Sí. Sí. Pero era muy ejemplar, evidentemente, porque no le encontraban nada. Tuvieron que entender la trampa esta de hacer ese edicto. Era intachable aparentemente. Porque solo con relación a su Dios podían encontrar algo, dijeron ellos, ¿no? Si no, no iban a encontrar nada. Darío le pesó mucho en el corazón. Y lo que lanzarlo a los encontraron fue leones. que oraba. Darío le pesó. Sí. Fue de buena mañana, no pudo dormir toda la noche, fue corriendo. Siervo del Dios Altísimo al que amas, o algo así, ¿Te ha ¿no? podido librar de ¿Te ha los podido leones? librar? Y él le dice, Rey mío, aquí estoy. Bueno, sigue así, dice, el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Yahvé mi Dios por el monte santo de mi Dios. Y mientras hablaba en oración, aquel varón, wow, aquí está pasando algo. Él está en un momento de oración intensa, conforme, y todo esto le motiva porque
ha sido dicho por Dios, no es su opinión, sino ha sido dicho por Dios. Y en todo esto aparece un varón. Versículo 21, Daniel, capítulo 9, para los que ahora estáis mirando el vídeo. 9:21 de Daniel. Dice, había un varón a quien había visto en la visión al principio, Gabriel. No un angelito de estos pequeñitos, a lo mejor. Viene un arcángel. O sea, él está orando y ahora aparece el arcángel Gabriel. Gabriel y Miguel son los arcángeles, ¿no? Sí. Solo hay dos, que sepamos que están las Puede haber algún escrituras. otro, pero sí. Dice que Gabriel, que a lo mejor es un ser asombroso, creo que tan asombroso que hasta Juan se quiere postrar ante él, o ese es Miguel. En el Apocalipsis, que no sé si es Gabriel o Miguel, pero es un arcángel que dice, no, que soy consiervo tuyo, no me adores, adora a Dios. O sea, un ser impresionante. Supongo que Gabriel es un ser impresionante. Dice que viene volando con presteza, es decir, con fatiga, figura de dicción que expresa algo así como tanta rapidez que se fatigaba, como volando ahí, como respirando hondo, no sé cómo sería, pero dice como a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender y habló conmigo diciendo, oh Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos, cuando él empezó, dice, al principio de tus ruegos fue dada la orden. O sea, aún no había escuchado la respuesta y ya había sido dada una orden. Ya el Señor le ha dicho, Dios le había dicho, Gabriel, ves. Y él ya va. Va porque no son omniscientes ni omnipresentes. Los ángeles como los demonios, los arcángeles, todos ellos se tienen que mover. Solo Dios está en todos los lados. Así que fue dada la orden. Cuando él empezó con toda esta artillería pesada conforme al corazón de Dios, fue dada una orden. Y es por eso, dice, yo he venido para enseñártela, porque tú eres varón muy amado. Y aquí volvemos a esa amistad. A Juan 15, ¿no? Volvemos a ese amor. Varón muy amado. Aquí, lo que estaba buscando antes, la expresión muy amado solamente se usaba con los que eran muy amigos. Daniel era amigo de Dios, por eso recibe entendimiento de los planes de Dios. Y ahora empieza a tener una visión que os animo a leer todo lo que es Daniel hacia adelante. El Hijo del Hombre. Empezamos a ver cronologías. Empezamos a ver un montón de cosas. Y así acaba. Un montón de revelación que ya Ahí digamos le que... viene explicado Daniel mejor por lo que él oraba. Muchas veces Dios hace eso en nuestra vida. Cuando oramos por algo que está conforme a la voluntad de Dios, después Dios nos lo explica en un modo mayor y mejor, a través de su palabra, a través del Espíritu Santo, nos va guiando, ¿no? Aquí vienen las 70 semanas que es puro evangelio, ¿no? Claro, que Daniel oraba por cosas que de verdad no comprendía ampliamente. O sea, él había visto algo en la Biblia, Señor, pero no ayúdanos. comprendía. Y muchas veces nosotros podemos orar así hacia el futuro. Por ejemplo, cuando decimos Maranata, ¿no? Que Cristo venga, orar, claro. Hazlo, Señor, que venga. Es la oración que hace el Espíritu y la esposa al final de Apocalipsis. Ven, Señor Jesús. ¿Por qué? Porque sabemos que es una promesa de Dios, ¿no? Entonces podemos decir, ven, que venga Jesús, ¿no? Con total certeza que sucederá. Varón muy amado, ¿eh? Amén. Qué hermoso, ¿no? Un arcángel es mandado por Dios para decirle a un mortal pecador que se está arrepintiendo ahí mismo, varón muy amado. Presta pues atención a la palabra y entiende la visión. Y ahí se le predica el Evangelio. La muerte del Mesías, la resurrección, todo lo que tiene que acontecer, lo que ya ha acontecido. Y cosas que quizás aún no han pasado también. Todo. O sea, algo glorioso. Hermanos, ¿qué estamos viendo en todo esto? ¿Tenemos que orar conforme a lo que está escrito? ¿Uno tiene que orar con la Biblia abierta e ir mirándola? Yo pienso que cuando uno está orando la Biblia constantemente en el año, eso el alma lo absorbe y tus oraciones ya las levantas detectando, no, esto que estoy diciendo no, creo que no va acorde a la voluntad de Dios. Esto sí porque lo he leído. Esto, a ver, pido un trabajo, pero ¿para qué quiero el dinero? Si ya tengo trabajo, pero quiero ganar más. A ver, ¿para qué? ¿Para qué? Comprarme un carro nuevo, pero si ya tengo carro. ¿Qué? Ah, es codicia. Señor, perdóname. Eso es conforme a la voluntad de Dios. Me estoy arrepintiendo. Muy bien. Vas bien, te estás arrepintiendo. Perfecto. Estamos viendo que hoy en día hay un sistema de oración donde todo es declara, pide, ¿cómo es? Declara, bueno... Exigirle a Dios, ¿no? Siempre se está así. Y vemos que no es nada conforme a la voluntad de Dios. Si yo oro
Señor, levanta obreros porque la mies es mucha. ¿Estoy orando conforme a la voluntad de Dios? Sí, porque Él dice, pedid al Señor de la mies. Envío obreros a su mies. Envío obreros a la mies. Entonces, orar por la extensión del reino de los cielos. ¿Es la voluntad de Dios? Por supuesto, porque está escrito. Entonces, puedo orar muchísimo por ello. Y ayunar con cilicio, humillarme y decir, Señor, que me estoy enterando que en el pueblo al lado no hay una iglesia aún. ¿Pero qué es esto? Señor, levanta obreros, por favor, levanta obreros. Por ejemplo, otras oraciones en la Biblia, orar por los que están en eminencia, para que podamos vivir quietos y reposadamente, ¿no? Para la extensión del reino. La Biblia dice así en Timoteo. Podemos orar por los gobernantes, por los reyes, por los políticos, los que están puestos en eminencia, ¿no? Y orar firmemente de que nos ha mandado Dios a hacer esto, no lo dudemos, ¿no? Amén. Porque también dice, el que se acerca y orando, no creyendo lo que dice, o sea, con orar convicción, con fe, dice Santiago, con ¿no? convicción, con firmeza. Hay otro personaje, que es Moisés, que es un detalle que también, si tú ves la vida de Moisés, ves que es muy movida, también muy apasionante. Y vemos un detalle en Éxodo 33, versículo 11. Dice que él tenía una costumbre, una buena costumbre, que es lo que quisiéramos potenciar por medio de este ministerio internacional dirigido a la esposa del Cordero, que es esa costumbre. ¿Cuál era la costumbre? Hablar con el Señor. ¿Pero de qué forma? Hablar con el Señor, con Moisés cara a cara, como habla un hombre con su amigo. O sea, se relacionaban, no dejando que fuera interrumpido la religiosidad o lo metódico, frío, polvoriento, de tal forma que se pierda la esencia de la oración, la amistad, la relación, la intimidad, el amor. La comunión, ¿no? Eso que si tú estás casado, yo no, si tú lo estás te felicito, y a lo mejor muchas veces, como con todas las relaciones, tenemos tiempos mejores o peores, ¿no? Claro. O sea, tiempos donde la conversación fluye más, donde uno está más motivado, donde a veces no hay ganas de hablar, hay tiempos de tristeza, tiempos de silencio. Pero sin embargo, esto te puede pasar con un hombre, pero con Dios no puede pasarte de la forma de la que vamos a expresar ahora. Y es que si tú tienes el Espíritu Santo dentro de ti, aunque creas que ahora no es tiempo de orar tanto, o bueno, ahora es un tiempo de tranquilidad, de no hablar tanto con Dios, a diferencia de, bueno, ahora ya no es tanto de hablar con mi esposa como antes, que hablamos todas las mañanas, los mediodías y las tardes y las noches, y ahora por circunstancias ya no hablamos tanto como antes, con Dios no es así. ¿Por qué? Porque tú tienes parte de Dios en tu corazón. No porque tú seas Dios, sino porque Él te ha sellado con la tercera persona de la Trinidad. Tienes el Espíritu de Dios dentro de ti. Y aunque creas que ya no tienes que orar tanto como antes, seguirás gimiendo. Seguirás respirando y haciendo... ¡ah! Y eso será oración, porque estarás gimiendo ante el Dios Santo. Y aunque no estés de rodillas como antes y así, solo que hagas así... Señor mío, no puedo más. Eso será aceptable a Dios, porque Él dice, el que esté cargado y cansado, venga a mí, yo le haré descansar. ¿Cómo vamos? Si la carga es invisible, aunque sea palpable, y Él no lo vemos. A veces vamos así suspirando, ¿no? Con ansiedades, con angustias, que Él permite para que volvamos. Él es celoso, Él es nuestro amigo celoso. Es tan amigo que Él dice, ya no os llamaré siervos, sino amigos, y decir lo que yo os digo. ¿Y sabéis qué es lo hermoso de esto? Que Él dice que Él preparó las buenas obras de antemano para que anduviéramos en ellas. Él nos lleva a hacer lo que Él dice porque Él quiere ser nuestros amigos. O sea, Él nos lleva a las buenas obras, sí o sí, porque Él quiere que hagamos lo que Él dice que tenemos que hacer, porque Él quiere nuestra amistad. Pero ¿de qué formas nos va a llevar a ser amigos? Puede ser muy doloroso, muy doloroso, muy doloroso. Y la oración de un hermano en disciplina a veces puede ser la más preciosa de un hombre que está mediocremente en un conformismo religioso en el que se ha quedado en una comodidad falsa, donde realmente ha apagado el Espíritu Santo, ya no hay amistad y ahora hay solo el sentido del deber, el hacer por hacer. El publicano, ¿no? La oración del publicano, tan sencilla pero con tanto arrepentimiento. Y llega a casa justificado antes que el otro, dice Jesús, ¿no? Es que está tan cerca todo esto yo lo vivo, o sea, vivo lo positivo y lo negativo de la vida de la oración constantemente.
Y si habláramos Y yo de- quiero ser amigo de Dios. Amén. Él lo sabe. Y pienso que a veces lo soy, pero otras veces pienso que no, que Señor, a veces parezco enemigo tuyo. Así te lo digo. Y para hablar de realidades subjetivas, es decir, experiencias personales. No sé si a ti te ha pasado, me imagino que sí. De los mejores momentos de mi vida han sido cuando estaba hablando con el Señor. Sí. De verdad. O sea, Sí. de los momentos más felices o más llenos o más gozosos de mi vida, recuerdo momentos en los que estaba hablando con el Señor. Caminando, orando, deleitándome, escuchando alguna música en comunión con el Señor, ¿no? Son los momentos más preciosos, ¿no? Algo querrá decir, ¿no? Si el Señor a sus hijos a través de la oración nos comunica todas esas cosas, ¿no? Entonces no somos solo nosotros que hablamos en la oración, Dios también nos habla a nosotros en la oración, ¿no? Es muy dulce, sí. Y, Sí. y pienso Comunión pura. que no hay que dejarlo en el baúl de los recuerdos. Como, fueron buenos. No, cada día hay que buscarlo. Fueron buenos y mejores que pueden venir. Dice que es de necios. En Proverbios dicen, no digáis qué buenos tiempos pasamos. Eso es de necios, dice. Porque el pasado está. Amén. Hay que decir, no, que vendrán mejores. Espera, Amén. espera. Tranquilo. Pero quiero alentar a través de lo que digo a hermanos, hermanas, nuevos, recién creyentes, que la oración es maravillosa. Es decir, lo que se experimenta a través de la oración, difícilmente puedas encontrarlo en cualquier otro placer pecaminoso o terrenal. Dialogar Lo con garantizo. Dios. Dialogar con Dios. Y no solo hablar, a veces la oración también es un momento de silencio con Dios, ¿no? A veces la Escritura dice que tenemos que estar quietos, ¿no? Y estar en silencio delante de Él. Eso Amén, también Señor, muchas amén. veces la oración no hablada, la oración del alma, la comunicación del alma con Dios, del Espíritu regenerado, del Espíritu Santo que está en nosotros con Dios, la profundidad de la oración, ¿no? Sí. Los dos hemos perdido nuestro teléfono, se quedaron sin baterías, pero vemos que todavía estáis ahí. Yo lo tengo, hermano. Aquí Lo que tengo me batería. mandan mensajes y vibra. Ah, ok. A ver, vamos a ir respondiendo algunas de las preguntas, si tienen más preguntas, cosas que han dicho, ¿no? Marlene dijo, yo pienso que hay que ser sincero. Bueno, obviamente la oración habla de sinceridad, pero digamos que Sí, aunque no sí. fuéramos sinceros, por el receptor de la oración que es Dios, una oración no sincera es como escupirse en la cabeza, ¿no? Quiero decir, no tiene ningún sentido. Dios sabe perfectamente si somos sinceros o no. ¿A quién podríamos engañar, no? Sin palabras compuestas. Bueno, claro, las oraciones no es necesario ser elocuentes porque estamos hablando con Dios, a quien nunca superaremos en elocuencia, ¿no? Entonces no tiene que ver con la belleza estética, homilética o de la oratoria. Entonces debemos separar a Dios y a Jesús al pronunciar una oración. Bueno, no podemos atribuir al Padre lo que es del Hijo, al Hijo lo que es del Padre. Podemos orar a las tres personas de la Trinidad, pero por lo general se ora al Padre en el nombre del Hijo, que no quiere decir el nombre del Hijo al final, sino comprender que estamos orando delante de Dios por la obra del Hijo, guiados por el Espíritu Santo. Eso es la estándar en la oración. Lo que no quiere decir que a veces oramos a los tres, porque por ejemplo en las doxologías de las Escrituras se habla a los tres de la Trinidad. Podéis hacerlo, pero lo que sí está mal es decir gracias Padre que moriste en la cruz, gracias Espíritu Santo que te humillaste a hacerte hombre, ¿no? No son cosas reales, ¿no? Todo por estiércol con tal de ganar a Cristo, a fin de conocerle. Claro, Filipenses 3, Damián dice. Bueno, ya que hablamos de las 3 veces, Daniel lo hizo a propósito de abrir la ventana, claro que sí, claro que sí. Hermano, yo se echaba del Meno, Hugo Zapata, te saludamos, hermano. Que el Señor te bendiga, Hugo. Dice María Ángel, y si rezamos al Padre Nuestro, ¿es conforme a Dios? Si lo creemos, sí, la motivación es correcta, porque ¿cuántos Padres Nuestros se rezan en muchas misas? Junto después con Ave Marías y con las oraciones a los ángeles. Yo creo que lo que eso se refiere es si podemos rezar constantemente al Padre Nuestro. No lo hagas como algo que te va a dar gracia. Mejor entiéndelo, léelo y haz exégesis. Versículo a versículo, escudriñalo. Puede ser un desmenúzalo. modelo. Puede ser un modelo. Desmenúzalo. Como también nuestra hermana Danisa, allí pueden leer los que están mirando, tienen ahí, habla de un modelo que ella usa en sus oraciones. Claro que sí. Vamos a llegar a eso ahora antes de terminar, que podemos usar modelos. Por ejemplo, al Padre, Padre nuestro, que estás en los cielos, reconocer su soberanía. Venga tu reino, pensar a la parte profética. Podemos usar de agradecimiento. Podemos leer en Efesios capítulo 6, el versículo 18, cuando habla de la armadura de Dios, lo que corona la armadura de Dios, una vez que tenemos que estar vestidos con esta armadura que Dios nos da, para que podamos resistir las acechanzas del diablo, del maligno, para que podamos luchar contra el mundo y contra nuestra carne.
Lo que corona toda esta armadura, dice el capítulo 6 de Efesios, versículo 18, dice, orando en todo tiempo. Orando en todo tiempo. Con toda oración y súplica. La súplica tiene que ver con algo específico. Yo en nuestra iglesia siempre digo que la oración es más eficaz y más correcta cuanto más específica es. Hay oraciones, y sé que por esto después me criticarán, como lo han hecho muchos, por ejemplo, decir, Señor, dale de comer a todos los niños del mundo. Es una oración con una motivación buena, pero es una oración que Dios nunca responderá afirmativamente, porque sabemos por el mismo Jesús que pobre siempre va a haber. Y sabemos por cómo está hecho el mundo que Dios podría dar de comer a todos los niños del mundo. Sí. ¿Va a dar de comer a todos los niños del mundo? No. Lo sabemos ya que es una oración no específica. Como, entonces, que no, como Señor, que no vuelva a morir nadie más. O por ejemplo, otro ejemplo que yo uso. Podríamos decir al Dios, Señor, no permitas que el diablo vaya al lago de fuego. No sucederá jamás, porque la Biblia dice que va a ir al lago de fuego. Podríamos decir, Señor, salva a todos los hombres. La expresión de deseo está bien, tenemos que orar por la salvación de todos los hombres, porque no sabemos quiénes son los elegidos, no sabemos cuándo Dios los llamará, pero sabemos que no todos los hombres se salvarán. Podríamos orar y decir, Señor, no permitas que la tierra sea destruida. ¿Es una oración correcta? Claro que no. Sabemos por Pedro que esta tierra será destruida. Se dan cuenta que son oraciones que son equivocadas, porque no conforme a la palabra de Dios. Y así podría seguir citando un montón de oraciones que muchas veces hacemos y que ya están reveladas. No sucederán. Quiere decir que estás orando mal. No conforme a la voluntad de Dios. Escudriña lo que estás orando. Escudriña con el Espíritu Santo. Sí, a veces oramos mal porque no sabemos. Pedimos algo para nuestra vida creyendo que es lo mejor y después Dios nos muestra que está equivocado. Pero a veces oramos mal sabiendo que estamos orando mal. Porque ya la Biblia nos dice que eso no va a suceder. Entonces podríamos orar, Señor, llama a todos tus escogidos, por ejemplo. O podríamos orar, Señor, hasta que esta tierra esté, presérvala lo más posible. Claro que sí, podemos hacer oraciones más correctas, más conforme a la voluntad de Dios. Entonces recuérdenlo, las oraciones cuanto más específicas son, seguramente están más cerca de ser correctas. Si hacemos oraciones universales y globales, muchas veces no están conforme a la voluntad de Dios. Pienso que la vida de oración tiene que ser desde la mañana levantarte, decir en el nombre de Jesús, y cuando te vas a acostar decir amén. Amén. O sea, sin interrupciones. Es verdad que es hermoso, de verdad, estar de rodillas, estar ahí orando, hablando con el Señor. Pero lo que es feo es que después de ese momento que nosotros decimos el momento de oración, olvidarnos de todo. O sea, estar en el tren, ya no me acuerdo de Dios, voy al trabajo, ya no me acuerdo de Dios, ya la mente llena de... No, lo hermoso es seguir en todo ello. ¿No? Seguir en todo ello. Dice, con toda oración y súplica en el Espíritu en todo tiempo, velando en ello. Aquí está lo que tú dices, velando en ello, ¿no? Mantenerse en una actitud de oración aun cuando no estamos orando, velando en ello. Jesús dijo a los discípulos poco antes de ser entregado, velad y orad para que no entréis en tentación. La oración también nos preserva en algún modo nos santifica, Cuanto más tiempo estás orando, más difícil es que estés pecando, porque como dije antes, difícilmente uno se atreva a estar orando y pecando al mismo tiempo. Entonces, es como los directores de técnicos de fútbol que dicen, yo prefiero que mi equipo tenga la pelota, y entonces como el tiki-taka del Barcelona, porque cuanto más tiempo tengo la pelota yo, hay mayor probabilidad o menor probabilidad de que el otro equipo pueda ofenderme y hacerme un gol. Bueno, así es también con la oración. Cuanto más tiempo estamos en oración, no porque el pasar muchas horas en oración nos dé más bendición, pero es la actitud, la vida de oración constante, velando en ello, con toda perseverancia. Yo quiero confesar algo. Yo, recién convertido, era mucho más neófito de lo que soy ahora. Por un detalle que eran por muchos otros, por un detalle. Yo podía llegar a orar 4 horas, 3 horas por la mañana, más las otras, y luego levantarme porque mis padres están viendo un reportaje por la televisión, yo, como un fariseo, acusarlos de ociosos. Y así, como otros detalles.
Y yo oraba mucho, sí, Señor, hazme santo, quiero ser santo, quiero ser... Así, horas, horas, horas. Y sentía como una sensación, una experiencia, pero luego, por otro lado, me veía tan duro y tan terrible en otras cosas, ¿no? Así que a lo mejor ahora ya no... Pueden haber tiempos, otras cosas, pero ya no... Venga, 3 horas aquí, pongo el despertador, que pone el despertador, que en 4 horas va a sonar el despertador. Pues en 4 horas voy a estar aquí orando y aunque no sepa ni qué decir ya más, da igual. Y aunque tenga que lavar los platos y haya moscas ya sobre los platos, voy a seguir ahí. El tema es este. Mira, en Isaías 26, versículo 3, dice así: Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Yo pienso que este es un lema hermoso para vivir en la oración. No en momentos de oración, sino en la oración, en ese camino hermoso lleno de ese aceite de la unción del Espíritu Santo, donde uno puede ir patinando en la oración. Pero en el fundamento, Cristo Jesús, su voluntad, las Escrituras, como leíamos en Daniel, ¿no? Lo que le agrada a Él, su propósito, su decreto, conforme a su corazón, usando su amistad. ¡Qué hermoso! Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Yahvé perpetuamente, porque en Yahvé está la roca de los siglos. ¿Qué dice de la cabeza? El yelmo, ¿no? Eso, la paz de la que habla ahí es la misma de la que habla el apóstol Pablo en Filipenses 4. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, aquella que guardará vuestros corazones, ¿no? Completa paz. Completa paz, guardará en completa paz. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo. Pero hay una condición, perseverar, ¿no? Sí. ¿Cómo sabemos cuando ya estamos dejando de perseverar en el pensamiento en Dios? Dejamos de tener paz. Empiezan a venir las tormentas, la incredulidad, la confusión, las dudas. Es que el jefe hoy me ha hablado así de serio. ¿Será que me va a querer echar del trabajo? Y ya pam. Y a lo mejor te parece a ti. Esto no es que va a pasar, pero ya uno está ahí. El yelmo de la salvación lo quitamos y lo tiramos por allá. Y ya dejamos de ser salvados por todo lo que nos rodea. Todos los dardos del maligno, ¿no? Es hermoso porque al final vemos que la oración también se puede juntar con la meditación. Y vemos que al final también se puede producir en forma de cánticos. Alabando al Señor, ¿no? Amén. Orando, entonando, cantando. Orando la Biblia, en el leyendo, trabajo. Cualquier cosa, cualquier pensamiento, llevarlo cautivo a Cristo y con eso agradar a Dios. Y también cuando en Efesios estaba leyendo, termina diciendo, con toda perseverancia, velando en ello, y súplica por todos los santos. Aquí vemos también algo que no hemos tocado hoy. La intercesión. La intercesión. Nosotros podemos y debemos orar por otros. Orar los unos por los otros. Esto es bíblico. Entonces podemos interceder por otros. Sabiendo que la oración también es una intercesión. El resultado de la intercesión de Cristo por nosotros. Nosotros también podemos interceder por otros, ¿no? Y eso es magnífico. Sí. Y también para que no sea una oración egoísta o concentrada sobre sí mismo, sobre nosotros mismos. Tiene que ser una oración cristocéntrica y también una oración en la que nosotros intercedamos por otros, ¿no? Qué maravilloso que podemos, cuando no tenemos plata para ayudar a aquel que está en necesidad, pero podemos orar por él. Cuando no tenemos palabras de consolación para aquel que está desconsolado, pero podemos orar por él, sabiendo que Dios puede hacer estas cosas, ¿no? Amén. Entonces, cómo Dios nos permite, aún a nosotros, pequeños, viles, humildes, lo peor del mundo, lo que Dios escogió, nos permite tener este ministerio y esta posibilidad, en algún modo, de ser de bendición a otros. No porque nosotros lo hagamos, Dios que bendice, pero Dios se agrada en que nosotros oremos los unos por los otros, ¿no? Nos enseña también a esto de estar en un cuerpo, en la iglesia, ¿no? Un cuerpo de hermanos y hermanas que le aman, que han sido rescatados por Él y que podemos hablar con Él, ¿no? Podemos hablar con el Padre de nuestros hermanos, ¿no? Y eso es maravilloso, ¿no? Interceder por ellos. Amén. Y también podemos orar por los no creyentes, claro que sí. Orar por los no creyentes, que el Señor les abra sus corazones, que el Señor les ilumine,
Que el Señor en su gracia común proveas para necesidades de hermanos, hermanas nuestros, familiares que necesitan algo. Muchas veces lo hacemos. Y aunque no son hijos de Dios, Dios a través nuestro puede obrar eso porque Él lo quiere obrar. Y pone en nuestros corazones el orar por eso, ¿no? Hay muchas cosas que podríamos decir. No hablamos ya esto lo hablamos alguna vez desde el balcón. ¿Cómo podría estar, digamos, armado en oración? No hay un modo de armarlo. No hay un método, pero sí podemos ver ejemplos. Por ejemplo, Danisa daba su ejemplo. Podemos ver, en la oración siempre debe de haber agradecimiento a Dios. Debe de haber adoración a Dios. Por quién es Él, por lo que ha hecho. Puede haber pedidos de oración. Sí. Reconocer a Dios, ¿no? Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. Reconocimiento de Dios, de su soberanía. Confesión de pecados, ¿no? Perdónanos nuestros pecados. Eso también en Primera de Juan vemos que parte de la oración es confesar nuestros pecados, ¿no? En la oración hay también un declarar que Dios está en control de todo, ¿no? Que generalmente lo hacemos al final de las oraciones, ¿no? Todas esas cosas pueden ser parte de la oración y está muy bien que así sea. Pero no hay un método mágico, no hay algo místico. No hay palabras, no hay formas, no hay sistema, sino aquel que está en la Biblia. Es decir, pedirle a Dios conforme a su voluntad. Eso es el método que a Dios le agrada. Amén. Yo creo, hermano, que... Para ir concluyendo, ¿qué podemos decir? No sé si hay más preguntas, porque creo que Génesis se quedó sin batería, ¿no? Ok. Que en la vida de la oración, o sea, es muy importante siempre ver que nuestro mediador, nuestro redentor, que hablamos los últimos está intercediendo por nosotros. Y a la vez, el Espíritu que mora en los cristianos, en los que han sido alcanzados por la gracia, los que se arrepienten de sus pecados, Él a la vez, cuando no sabemos qué orar, Él pone en nosotros que orar. Él intercede por medio de nosotros, aquel que también intercede por medio de nosotros. Al final vemos que es Dios, el Padre, escuchando los ruegos de sus hijos, por medio de Cristo Jesús, que es el mediador, intercede por nosotros, pero a la vez sellados nosotros por el Espíritu Santo, que lo que hace también es gemir dentro de nosotros y hablar con el Hijo y con el Padre. Dios, y vemos que nosotros estamos mismo en el ojo del huracán y los tres respaldándonos, purificando oraciones totalmente terribles, pero purificándolas, y al final vemos que, como señala y simboliza en Apocalipsis, que suben como ese incienso y se ponen esas copas de oro, donde el Señor las tiene todas y cada una de ellas por la purificación y el proceso que le da la Trinidad a ser aceptables por medio de Cristo, ¿no? Amén. Y eso es lo que al final nos va a dar descanso. No que Mirko muera y en el día de su tanatorio diga, no, porque este hermano era un hombre de oración que no veas, se levantaba y estaba 8 horas orando y todo el mundo, oh, hagamos una biografía y todo el mundo aplaudiendo, bravo, como hoy, ¿no? Grandes biografías de hombres de oración que cuando tú la lees dices, madre mía, ¿y esto qué es? Soy un piojo ante este hombre, soy nefasto, mi vida es terrible de oración. Cuando uno no está viendo cómo la ve Dios. No te veas tú a la luz de una biografía de un puritano. Mírala como el Señor la está viendo. De un bebé balbuceando, un bebé que fue comprado por la sangre de Cristo, que ha sido sellado por el Espíritu Santo, que el Padre no desprecia lo que está saliendo de la boca de ese hombre, porque está siendo purificada por el Redentor. ¿Cómo la está viendo el Señor? De esta forma, cuando siempre es conforme a su corazón. Algo muy hermoso también me viene a la mente, me va y se va, o sea, me viene y se va. Bueno, en tanto que te vuelve, yo puedo decir algo. En tanto que te vuelve, estamos terminando, entonces estoy tratando de responder a preguntas que he escuchado en mi vida. Por ejemplo, hay alguien que dice, el poder de la oración. Es una frase equivocada. El poder de Dios a través de la oración. Amén. No hay poder en la oración. No. No hay ningún poder en la oración. Hay poder en Dios, que responde las oraciones si Él desea o no. Es Dios quien tiene el poder. Todos los medios de gracia son eso, medios, que Dios ha establecido. Es Dios que tiene el poder. Entonces, no es el poder de la oración, es el poder de Dios a través de las oraciones o en las oraciones. Eso es algo también que es muy claro que tendríamos que decir.
Hay muchas cosas que en las oraciones se abusan, se hace uso. ¿Qué opinas de eso abuso. que dicen yo ato o desato? El único que puede hacer eso es Dios. Nosotros no podemos declarar, no podemos Decretar. imponer, no podemos decretar, que es imponer a Dios, no podemos ni atar ni desatar, no podemos hacer nada. No podemos añadir a nuestra estatura un codo, dijo Cristo, ¿no? Aún con la ciencia de hoy no podemos hacer nada de eso. Nosotros sí podemos pedir conforme a la voluntad de Dios. Y como decía nuestro hermano Esteban, si pedimos como Daniel, conforme a la voluntad de Dios, sabemos que tenemos esas peticiones. Pero nuestra oración no cambia la voluntad de Dios. No cambia el decreto de Dios. No cambia el corazón de Dios. Nuestra oración nos cambia a nosotros. Amén. Nos conforma a nosotros, conforme al corazón de Dios. Es muy importante eso. No sé si hay más preguntas, Génesis, o alguien que quiere decir algo. Si no, vamos a orar para terminar. Si no te acuerdas de lo que estabas pensando, piénsalo todavía, tranquilo. Y si no, próximo miércoles lo recordaremos. Y le agradecemos a todos ustedes que están allí atrás de estar con nosotros, de haberse quedado tantos numerosos. Vemos que hay muchos allí. A ver, nuestra hermana Heidi. Pedir perdón por los innumerables pecados, hacerle llegar nuestras peticiones y hacerle notar nuestra gratitud hacia Él. Qué bien esta ayuda, pastor, y verdaderamente los he seguido atentamente. La oración tiene poder, esto se escucha casi siempre, pero no es la oración, hermana, sino que es Dios que tiene poder, ¿no? ¿Ok? Claro, muchos enseñan el poder de la oración. Sí, la oración tiene poder porque está en Dios. La oración que no está conforme a la voluntad de Dios no tiene ningún poder, no va a mover nada, no va a hacer nada, no va a cambiar nada, no te va a dar nada, no te va a bendecir en nada, sino en Dios. Pero me gustó mucho lo que dijo aquí la hermana, pedir perdón por los innumerables pecados. Esto me venía a la mente, que el arrepentimiento y el espíritu contrito y humillado no desecharás tú, como dice en la palabra. Eso es lo que realmente nos mueve a tener la actitud correcta al orar, ¿no? Porque al arrepentirnos lo que tenemos en mente es la obra que Cristo hizo en la cruz por nosotros. Podríamos decir que Dios no escucha tanto nuestras palabras, aunque no puede no escucharlas porque es Dios, pero mira la actitud, ¿no? Y eso lo vemos en el publicano y el fariseo, ¿no? No es tan importante lo que estamos diciendo, sino la motivación con lo que le decimos. Como siempre decimos, no es tan importante lo que tú haces en tu vida, sino por qué lo haces. Tú puedes hacer las cosas mejores con la motivación equivocada y están tan mal como si hicieras las peores. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Para Dios no es importante lo que está delante de sus ojos, sino que Dios mira el corazón. Entonces, la motivación es muy importante. ¿A quién oye Dios? Y podríamos continuar toda la noche, ¿no? Dios oye la oración de los no creyentes. Bueno, Dios oye todo. El tema es a quién responde Dios. En Juan 9:31, ¿qué dice, hermano? Juan 9:31 dice: sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguien teme a Dios y hace su voluntad, a éste oye, ¿no? Amén. Siempre siempre el hacer conforme a su voluntad, ¿no? Porque si siempre que querramos hacer su voluntad, está claro que hablaremos y pediremos conforme a su voluntad, adoraremos conforme a su voluntad. Y nadie puede hacer su voluntad si no es por medio del Espíritu Santo, que inspiró la Biblia. De verdad, es un consuelo tan hermoso y tan tremendo llegar a la presencia de Dios, sabiendo que es por la sangre de Cristo, saber que es por medio del poder del Espíritu Santo, saber que es por la orquestación del Padre, que hizo ese plan antes de la fundación del mundo, escogiendo un pueblo, y uno llega consciente ante el Señor, y uno se postra viendo todas sus miserias, todos sus defectos, todo lo que aún nos falta. Tan claramente está, lo demuestran los días y el Señor lo permite así para que aún nos acerquemos, siendo ese olor agradable para vida, ¿no? De vida, ante la presencia del Señor. Vayamos a Cristo, arrepintiéndonos, agradeciendo, adorándole, cantándole con espíritu contrito y humillado, y vayamos constantemente. Me acuerdo el otro día que estaba puliendo los tenedores ahí en la cocina donde trabajo, y el sol descendía en el patio de los abuelos de un jardín, y yo miraba eso y veía cómo resplandecía la luz del sol ante los cuchillos que los estaba puliendo, y yo decía: wow, así el Señor está haciendo con mi alma también. Y empecé a entonar unas canciones, hubo oración,
Y de verdad, ese mismo día por la mañana fue un momento mediocre, muy seco, donde yo me, ¿qué es esto, Señor? Nuestra amistad parece que penda a un hilo. ¡Mentira! El Señor tiene las aguas que parecerían correr por fuera, las tiene en manantiales subterráneos, donde todo está a punto de explotar nuevamente. El Señor a mostrarte sus maravillas, otra vez, por medio de tus miserias, por medio de Cristo clavado en la cruz por nuestros pecados, resucitado el tercer día. El Evangelio tiene que influenciar nuestra vida de oración de principio a fin, ¿no? Amén. Y para terminar, dice en Primera de Juan, hablando justamente de esto, de la oración, del estar en comunión con Dios, que si estamos en comunión con Dios vamos a orar conforme a la voluntad de Dios, que si nuestro corazón no nos reprende de pecado, dice, en esto conocemos que somos de la verdad, Primera de Juan 3:19, y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y cualquiera cosa, escuchen bien, cualquiera cosa que pidiéremos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos. ¿Ven la interconexión perfecta en el guardar sus mandamientos, su palabra, y recibir la respuesta de nuestras oraciones? ¿Por qué? Porque si guardamos sus mandamientos, vamos a orar conforme a sus mandamientos. ¿Lo ven esta conexión perfecta, no? Y dice, y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y esta es la oración, la centralidad de la oración, hacer lo que es agradable delante de Él. Buscar lo que a Él le agrada, buscar su gloria, como Daniel, ¿no? Que decía que oraba conforme a la gloria de Dios, ¿no? Y este es el espíritu final de la oración. Eso es lo que tú tienes que buscar, esta comunión con Dios a través de buscar las cosas que son agradables delante de Él, no las que son agradables para ti. Amén. Que Dios nos ampare en su misericordia y gracia. Amén. Vamos a terminar orando. Si quieres guiarnos en una oración. Sí, Señor, seguimos en tu presencia y te pedimos perdón, Señor, por tanto tiempo malgastado, por mantener nuestras mentes en cosas ociosas, por dejarnos llevar, Señor, por esos pajarillos que están volando y hemos permitido tantas veces que pongan huevos en nuestros cerebros, en nuestras mentes, Señor, pero muchas gracias porque por medio de este sello, por las arras del Espíritu en el que te has comprometido tú a consolarnos, a redarguirnos de pecado, a darnos discernimiento, a darnos convicción de nuestra miseria. Tú, Señor, sigues dándonos hambre y sed de Cristo. Por lo que venimos a ti, Señor, pedimos perdón por nuestros pecados y damos gracias por haberlos sufrido cada uno de ellos en esa cruz. Gracias, Cristo, por sorprendernos, maravillarnos, por constantemente, oh Padre, disciplinarnos y llevarnos con amor, con tiernas cuerdas, Señor, donde no aprietas mucho de tal forma que nos rompas, pero tampoco las aflojes, no vaya a ser que nos perdamos, sino que las tienes allí, Señor, llevándonos a la fuente constante de la alegría, el gozo, la paz, Cristo Jesús. Gracias por llevarnos a la oración, por llevarnos a gemir, por la angustia y por la ansiedad tantas veces, y por las depresiones que muchos sufren, aun siendo tus hijos, porque todo esto nos lleva a hablarte, a hablar cara a cara, como un compañero habla con su amigo, a postrarnos, Señor, abriendo esa ventana de la fe, donde tú, Señor, derramas más y más de tu revelación escrita en la Biblia. Manténnos, Señor, en esa brecha hermosa donde Moisés se veía viendo tu gloria y tú cantabas y gritabas, Jehová, Jehová, tardo en ira y pronto en misericordia. Señor, eres bueno. Manifiéstate más a nosotros, llévanos a la oración. Muéstranos más a Cristo. Espíritu Santo, guíanos, 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 guíanos a una vida intensa de oración, constante, sea fritando un huevo, sea duchándonos, sea viajando en tren, en avión, en coche, en bici, caminando, sea aún hablando con las personas y a la vez hablando contigo, o antes de responderle a alguien una pregunta,
orar primero a ti, como hizo Esdras cuando oró para que tu pueblo pudiera volver a Jerusalén. Señor, gloria a ti por esta comunión que aunque quisiéramos dejarla no podremos porque hemos sido sellados por el Espíritu Amén. Santo. Gracias, Cristo, por todo lo que has hecho y seguirás haciendo. En tu santo nombre, gracias. Gracias. Amén. Amén. Y para terminar, como siempre, terminamos con un pasaje. Vamos a recordar una oración que hizo el pueblo de Dios juntos. En Hechos, capítulo 4, versículo 23. Cuando fueron puestos en libertad estos apóstoles, el pueblo de Dios se alzó juntos, dice, y oraron unánimes. Buscadlo, hermanos, buscadlos. Y no todo lo que esté en esta oración va a suceder ahora. Hechos 4, Pero buscadlo, hermanos, corred. Hay una Agarrad oración vuestras que Biblias. yo les invito a hacer esta noche. Una oración que les invito a hacer que está en todo el Nuevo Testamento. Hechos 4. La oración es: pidan al Señor que con denuedo hablen de su palabra, de la palabra de Dios. Fíjense, esta oración está en todo el Nuevo Testamento. Pablo dijo: oren por mí. Ayúdanos. Y fíjense cómo oró el pueblo de Dios, y con esto terminamos esta noche. Hechos 4, 23 al 31. Gracias por haber estado con nosotros. Léanlo junto con nosotros. Dice: y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. La voluntad de Dios en la oración. Y el Dios soberano. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y esto pasó, y fíjense, cuando hubieron orado, el lugar que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Amén. Gloria a ti, Oren Señor que puedan Jesús. hablar con denuedo la Amén. palabra de Dios. Llénanos, Señor, para hacerlo. Amén. Ten misericordia de tu Que iglesia. Dios les bendiga. Capacítanos, Señor. Amén. Buena semana. Amén, Que hablemos Señor. con denuedo la palabra de Dios. Amén. Amén. Hasta el próximo miércoles. Que Dios les bendiga.